¿Cómo están? Muy buenos días, 10 de la mañana. Iniciamos ya un nuevo capítulo de Estado Nacional a través de todas las plataformas de Televisión Nacional y 24 horas y también de manera simultánea a través de las 42 estaciones de radio ADN. Los invitamos desde ya a unirse a esta conversación, al panel de Estado Nacional. Ustedes pueden comentar siempre a través de redes sociales con el hashtag #eNacional. Les damos la bienvenida y también a nuestros panelistas de hoy. Voy a comenzar saludando por este lado. Silvia Izaguirre, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Loreto Seguel, hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Gonzalo Miller, buenos días. Nicolás Grau, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muy buenos días. Aldo Cornejo, buenos días. Tenemos una silla vacía, pero ya va a llegar ahí nuestro siguiente panelista. Lo vamos a dejar pendiente. Y vamos a comenzar de inmediato a entrar en uno de los temas que han marcado la discusión de esta semana, que tiene que ver con los problemas que ha enfrentado el ejército de distintas maneras. Por una parte, lo que hemos ido conociendo en relación a una investigación que se está llevando a cabo por el mal uso de pasajes de distintos representantes del ejército en viajes oficiales. Eso significó ya la salida de quien hasta ahora era el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general John Griffith. Hay una investigación que está llevando a cabo la ministra Romy Rutherford que dice que habría hecho mal uso de pasajes al extranjero entre el 2009 y el 2014 por un monto preliminar de 44 millones de pesos por conceptos de devoluciones. Y aquí hay un tema que es relevante porque ya al interior de la institución y lo que se conoce desde el Ministerio de Defensa es que esto sería una práctica más ampliada, que iba más allá de lo que se detectó con el general John Griffith, sino que también habría al menos, de acuerdo a la investigación que se hace, 15 generales activos que habrían cumplido misiones de servicio en el exterior que podrían también estar involucrados en el mal uso de pasajes. Esto lo sumamos a lo que ocurrió hace algunos días también con la polémica por el homenaje que se realizó al interior de la escuela militar a Miguel Krasnov Marchenko de parte de su hijo y que le costó también la salida al coronel Germán Villarroel Opaso, quien era director de la escuela militar. ¿Qué pasa al interior del ejército? Quiero partir por lo que está ocurriendo en términos de esta investigación por mal uso de pasajes, que habría una práctica que aquí se está recién conociendo y que es una de las tantas aristas de las investigaciones que hay al interior del ejército por todo lo que tiene que ver con el uso de dineros de la ley reservada del cobre. Gonzalo Miller, comienzo por acá. Sí. Bueno, yo creo que lo que está investigando la ministra Rutherford es complejo, por decirlo poco, ¿cierto? Yo creo que se hace difícil, sino imposible, entender por qué una persona puede... esos pasajes que tienen un origen fiscal, tienen un destino determinado, más allá de que si se cambiaban pasajes de business para que irse en económica y acompañarse con alguien, más allá de que no hubiera un perjuicio en ese sentido, no corresponde hacer ese tipo de cambios. Eso es algo que se aleja. Y yo creo que es lamentable, y por el respeto que me merece el ejército y por el rol que tiene en la sociedad, espero que se haga justicia rápido, de que se aclare esta situación. Obviamente que el principio de inocencia es un principio que está ahí. Hay que ver qué responde cada una de las personas que van a ser cuestionados o están siendo cuestionados en este sentido. Pero creo que los pasos que se han dado ahora y el rol que ha tenido el ministro de Defensa ha sido el correcto. Yo creo que le da tranquilidad a la ciudadanía, le da tranquilidad a todos, de que el gobierno deja operar a la justicia normalmente, la acompaña, facilita su rol y de alguna manera también le da tranquilidad al ejército, porque el otro día hay molestia también al interior del ejército respecto a esto, porque alguien, no John Griffith, pero otra persona habría usado como argumento de defensa de que esto era una práctica muy extendida. Exacto. ¿Ya? Que todos lo hacían. Que todos lo hacían, más lejos todavía. Y eso no es verdad, primero. Y segundo, no corresponde, no va con el espíritu del ejército. Y yo creo que aquí las responsabilidades son personales y tienen que ser asumidas de esa manera, ¿no? Y no corresponde estar buscando difuminar hacia otros lados. Francisco Vidal, buenas noches. Después quiero desahogarme, pero me interesa el tema. Sí, por eso quiero conocer la visión de un exministro de Defensa, Francisco Vidal. Primero, ¿son prácticas comunes estas que estamos viendo al interior de las instituciones de las Fuerzas Armadas? Mira, me he dedicado al tema, he seguido todos los medios,
al detalle. Lo que hay es una situación súper delicada. Porque, mira cómo se conjuga esto. Tú tienes una práctica, una costumbre, un modo, un mecanismo. Incluso el abogado, el general Griffith, dijo en el Mercurio el otro día, un derecho a la administración de ese pasaje como si fuera patrimonio personal. ¿Estamos? Tienes eso. Segundo, si ustedes leen al abogado Luis Valentín Ferrada, que la tercera le dedicó una hoja completa, él sostiene que 1.503 funcionarios del ejército entre el 2009 y el 2015 viajaron. No dice que utilizaron el mecanismo, viajaron. Incluso los desagrega. Más de 300 generales, más de 800 coroneles, más de 300 suboficiales. Entonces, el problema que tiene el gobierno y el ministro de Defensa es primero saber si de esa cifra, ¿qué porcentaje usó este mecanismo? Expliquemos un poquito el tema del mecanismo, ¿no? Es que viene enredado. Pero lo que hemos sabido, en términos bien sencillos, es que aquí lo que se hacía, en conjunto con algunas agencias de viaje, era solicitar factura por un pasaje que era el máximo valor, o sea, el pasaje más caro. Uno sabe que cuando uno compra un pasaje puede tener ahí diferencias importantes, ¿no?, entre un precio y otro. Pero posteriormente se compraba el pasaje más barato. Y esa diferencia que se generaba se la entregaban directamente a la persona que viajaba. No iba a la institución, iba al bolsillo o en otro pasaje, del general. En otro pasaje de su familiar o cosas de ese tipo. O Claro, entonces, yo escuché también, o sea, lo que decían es que había una persona que era encargada de los pasajes, que al parecer esa persona se estaba quedando con estas cosas. Esa es otra parte de la investigación. Para no desordenar. Claro, Entonces, pero por eso es complejo decir quién es acá el culpable. ¿cuál es el problema? Entre otros, ¿no? Porque tiene varios efectos colaterales esto. Si el abogado Luis Valentín Ferrada, en su alegato en la Corte, porque él defiende a un coronel que está procesado por este tema, sostiene, junto con cuantificar, hay una frase que dice, y los coroneles del 2015 son los generales de hoy día. ¿Estamos? Entonces, el primer tema, antes de pasar al segundo tema, lo que era para algunos, no sé, el 100%, el 80%, el 50%, una práctica, un modo, una forma, una costumbre o un derecho. O un delito. No, espérate, que para allá voy ahora. La ministra Rutherford considera que Eso es delito. ese es un delito. Y esto tiene efectos colaterales. Yo no recuerdo desde el 90 a la fecha, porque lo anterior era cualquier cosa, digamos. Un alto mando postergado porque... ¿Cuál es? Lo dice Alberto Espina. Lo dice el presidente de la República hoy día incluso. Él no quiere nombrar en el nuevo alto mando a alguien que haya usado el modo, la costumbre, el mecanismo, el derecho. Ahora, el problema está, como lo dice la editorial del Mercurio hoy día, bueno, entonces, ¿quiénes son los que usaron o no usaron? Ahora, si es masivo, como lo dice Luis Valentín Ferrada, estamos en un problema. No, un grave problema. Yo no tengo la solución, pero constato el problema. Y eso es lo que tendría en estos momentos trabajando contra el tiempo Loreto Seguel al ministro de Defensa Alberto Espina, ¿no? Porque es un tema que se tiene que definir luego, se está reordenando lo que va a ocurrir al interior del ejército y se tiene que dar garantía de que las personas que vayan a asumir no vayan a tener tampoco antecedentes o vayan a estar involucrados en algún caso como este. Yo creo que así es. Yo creo que el gobierno y el ministro Espina tienen un tremendo desafío en esto. Yo creo que él sí ha dicho cosas súper claras, y es que en el fondo, más que declaraciones, yo creo que son temas que hoy día él va a tener que ejercer. Y es que efectivamente se investigue hasta el fondo esto, que se colabore activamente con la investigación. Y yo quiero hacer un punto acá, que no es para volver solamente a Griffith, porque tal vez es la punta del iceberg, como dice Francisco Vidal. Esto puede ser mucho más, y si es mucho más, indudablemente nos vamos a encontrar con lo que hemos visto en Carabineros y en muchas otras instituciones. Pero yo creo que acá hay tres conceptos que creo que es importante rescatar al menos, porque tal vez porque no lo hemos visto en otras instituciones. Lo primero es que efectivamente uno, cuando lee la historia de esto, se da cuenta que el jefe de Estado Mayor ya había sido interrogado
y, por ejemplo, no guardó silencio. Y uno son cosas que le empiezan a pasar porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en la iglesia, lo primero que hace es que guarda silencio. El Sati. Entonces, uno empieza a comparar y dice, en igualdad de jerarquías, en igualdad de importancia para la investigación, yo sí siento que hay que rescatar que aquí lo que dice el ministro Espina tiene una correlación. Y aquí necesitamos colaborar y avanzar en toda la investigación. Segundo, Griffith, más allá de las presiones que puede uno no conocer, yo creo que lo conozco. ¿Tú lo conoces? Sí, el gran general. En forma oportuna renuncia. Y eso también es relevante, porque no le hace daño a la institución. Y efectivamente el comunicado que dicen es que su situación procesal es incompatible con su permanencia en el cargo. Y esas son cosas que en otros temas también judiciales de gran relevancia nacional no hemos visto. Por ejemplo, lo que pasó, y no es volver atrás, pero sí es como mirar el futuro, lo que pasó con el Consejo de Defensa del Estado con Javiera Blanco, llevando todo siempre al límite. O lo que pasó con el ex general Villalobos en Carabineros, llevando todo al límite. Yo siento que acá hay que rescatar, no que aplaudamos esto, porque uno esperaría que así siempre fuera. Entonces, hoy día yo siento que esto está dando muestras de cómo tiene que ser. Renuncias oportunas, investigaciones profundas, que las personas involucradas realmente ejerzan su rol, que es colaborar. Y en ese sentido, yo creo que esto indudablemente es una noticia en desarrollo, queda mucho por avanzar, pero eso veo yo hoy día. El ministro tiene un desafío, pero también lo tiene el ejército. Y en ese sentido, bueno, hay que avanzar en esta investigación. Ahora, más allá del caso puntual de la situación de John Griffith, que obviamente tiene que determinar la justicia, ¿qué hay detrás de todas estas situaciones que vemos al interior del ejército, Nicolás Grau? Bueno, es una pregunta un poco, no la puedo contestar en toda su dimensión, pero sí creo que corresponde hacer un juicio más político, más general respecto a la situación. Estaba pensando, perdón Nico, en el tema de los mecanismos de fiscalización, de control. Sí, allá iba. A ver, yo creo, voy a tratar de echarme un poco más para atrás en esto. Yo tengo la impresión de que, bueno, como decía aquí nuestro ex ministro de Defensa, efectivamente pre-90 era cualquier cosa, pero lo que vino después no fue tanto mejor que cualquier cosa en la relación con las Fuerzas Armadas. Creo que es parte del contrato de la transición haberle dejado cierta libertad en demasiado ámbito. Estoy pensando desde los Pinocheques en adelante, ¿no es cierto? Espacios donde al final, por distintas amenazas de diversa índole, se aceptó no investigar y no seguir con las consecuencias que podía tener. Y yo creo que lo que está sucediendo este último tiempo es que se están mostrando distintas dimensiones de este contrato con las Fuerzas Armadas. Contrato me refiero al mundo civil y a cuán supeditado están las Fuerzas Armadas al mundo civil en distintas dimensiones, y cómo está haciendo agua ese contrato en cuestiones que ya en buena hora no se aceptan. Esta cosa de los pasajes es grave, pero mucho menos grave que los pinocheques, y actualmente ya no se aceptan, ¿no es cierto? Entonces, esto se expresa, como tú decías antes, en las falencias que hay en la formación de derechos humanos, en todos los espacios que hay por falta de transparencia para efectos de corrupción. Yo no creo que las personas que estén en las Fuerzas Armadas sean propensas a mayor corrupción que las personas que están en los otros organismos del Estado. Si lo que pasa es que no están sujetos a la fiscalización que tienen los otros espacios, y eso es lo que hay que revertir. Está el caso de corrupción en venta de armas hace poco, que como le llamaron Milico Gate, creo que lo hizo The Clinic en alguna. Entonces, creo que hay que reestudiar este contrato, ¿no es cierto? Hacer un mayor escrutinio desde la sociedad respecto a qué es lo que está pasando al interior de las Fuerzas Armadas, preocuparse, por ejemplo, por la formación que tienen o no tienen en temas de derechos humanos, preguntarse por cómo se ingresa a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Uno se hace mucho escrutinio, por ejemplo, por cómo se ingresa a las universidades, pero cómo se ingresa a las Fuerzas Armadas, si es transparente, si es meritocrático o no lo es. Yo creo que hay un tema de fondo que el mundo de izquierda lo hemos puesto alguna vez, que tiene que ver con el escalafón único también, con la idea de que se termine esta aristocracia que hay en las Fuerzas Armadas, donde en la escuela oficial estudia la gente más bien de la élite y en la otra escuela estudia la gente de nivel socioeconómico más bien bajo. Hay que revertir eso, ¿no es cierto? Hay que, en otras palabras, permitir que las Fuerzas Armadas sea una institución con los estándares que exige una democracia, en todas las dimensiones, que significa democracia, que significa transparencia, que significa meritocracia, que significa una serie de cuestiones. Hay una deuda ahí, voy al tiro contigo, Silvia, pero Francisco Vidal quería agregar algo. Claro, que el Nicolás tiene razón, lo dice el presidente además hoy día. Él
determina que el origen de esta cierta autonomía política, de gestión administrativa, viene de la dictadura. Y yo le encuentro razón al presidente, lo que pasa es que esto ha sido una transición paralela. Todas las del contrato, no un problema de correlación de fuerzas nomás. Política 1, introducción a la política 1, la correlación de fuerzas. Entonces tú llevas 28 años, desde el 90 a la fecha, y habría que restarle 8, porque mientras estuvo Pinochet esto fue intocable, el mejor ejemplo del Pinochet. O sea, hay que recordar que la investigación de los cheques al hijo de Pinochet se paró porque el presidente de la República le pidió al Consejo de Defensa del Estado, en este caso Eduardo Frei Cristales, por razones de Estado. ¿Cuál sería la razón de Estado? Un golpe. El boinazo, ¿no? No, el boinazo y el ejercicio de enlace. Y acuérdense que el general Parera, la primera parada militar, se dio el lujo de no pedirle permiso al presidente Elwin. Y el presidente no podía echar a Parera. Ya, pero, Entonces, está bien. No, estoy hablando... Está haciendo un cuadro un poco más grande. Es verdad que No, hay un pero déjame punto, terminar hay el un argumento. punto, Déjame terminar el Pancho, argumento. hay un punto respecto de la subordinación Tengo- civil. Yo creo Gonzalo. que eso es importante, ¿no? Pero, Ya, pero de ok, ahí a vamos tratar con- de extremar y tratar de unir toda la transición, Con la historia. yo creo que Sí. Pero si es tu presidente... es feo, ¿qué dice el libro de es día? feo lavarse las Recórtalo, manos. güey. Es feo lavarse las manos y sobre todo... Silvia tú- Izaguirre. No. ¿Ah? Yo sé. Usted fue ministro de Defensa, debería tener Entonces, una concesión toda más esa cercana. transición, hay mucha historia que contar en esto, Nicolás, pero mucha. Pero, ¿y la autocrítica? No, la autocrítica es una reflexión. Dice, ¿pudiste haber avanzado más? ¿Pudiste haber avanzado menos? ¿Estaban las condiciones para avanzar Te más? doy un ejemplo muy simple. Tú dices hasta 8 Existo. años, 8 años duró, Silvia, te voy duró a dar Pinochet en el el golpe. doble de tiempo. No, espera. Pero 10 segundos. Conversemos más te vamos a fuerte. compensar. 10 segundos. Ya 8 depende de años. lo que haya se está Quiero tratando, decir, 10 segundos. 8 años estuvo Pinochet efectivamente comandante en jefe y cuando dejó de serlo y estaba preso en Londres, ministros de la misma concertación lo fueron a buscar para traérselo para acá. Ya. Entonces creo que eso de que no tenía nada que Ahora hacer. todos escuchan atentamente a Silvia A mí me Izaguirre. pasa que, No le interrumpan. que cuando hay este tipo de problemas le echamos siempre la culpa a la dictadura y a la transición de que no fue lo suficientemente eficaz, pero yo veo otros países del mundo que no han tenido dictadura ni transiciones como la nuestra y encontramos esto también. Yo creo que esto responde mucho más a la naturaleza humana que a ciertas coyunturas que hemos tenido en el país. Y por supuesto que hay un tema de control. Acá falta mucho más control en los gastos que hace el Ejército, las Fuerzas Armadas, pero también yo creo que si nos ponemos a investigar lo que pasa en los municipios, nos vamos a encontrar con grandes temas. Y quería decir dos cosas, tres cosas. Uno, es grave lo que está pasando en las Fuerzas Armadas con estos pasajes. Me parece positivo que lo hayamos descubierto, porque la tolerancia ética en Chile ha cambiado y eso es algo positivo. Pero me parece que hay que distinguir entre corrupción y lo que es robo, estafa. Son dos cosas distintas. Para mí corrupción es cuando tú puedes comprar a un militar para obtener un favor propio. Es decir, cuando tú al carabinero lo puedes comprar para que te quite un parte, o a la PDI por un homicidio, eso es distinto, es de una orden distinta a cuando hay robos al interior de las instituciones en temas de pasaje. No quiero decir que una cosa es menor que la otra, pero son cosas distintas, ¿ya? Yo creo que son cosas distintas y es importante tenerlo en niveles distintos. Sobre todo, perdona... Eso. Pero que termine Silvia. no, sí, Después. ya, ok. Segundo, presunción de Era que eran inocencia. 3 puntos. Yo no he leído tanto como Pancho Vidal, pero lo que sí he visto es que el señor John Griffith dice que él no recibió los dividendos de estos deltas entre el pasaje real y el pasaje virtual que supuestamente se había No, comprado. es el general Araya. Y que habría un jefe de la división que es el que le falsificaba las firmas y se quedaba con... Entonces, Ya, no, es que a mí para precisar nomás. me parece súper importante acá presunción de inocencia. Esto es grave, esto pasó, pero ¿quiénes son los responsables últimos? Tenemos que esperar, porque en Chile cuando tú eres imputado, ya eres... Este es el sistema Era antiguo. totalmente además, culpable. Y por último, a mí me llama la atención, Sí, señor. y esto es un tema de toda la sociedad chilena, que siempre le echamos la culpa a esto es una práctica aceptada por todos. Todos, mira, esto lo hacían todos, por lo tanto, yo no tengo una responsabilidad ética personal porque es una práctica aceptada por todos. Lo digo con la forma de financiar las campañas políticas. Lo digo con el tema de carabineros, todos lo hacían. Pero también lo digo en la sociedad civil, cuando, oye, es que yo hago una boleta y paso este gasto de mi casa por gasto de la empresa porque todos lo hacen. O boleto o factura. O boleta o factura, etcétera, etcétera. Todavía preguntan. Todo ese tipo de cosas, la gente le echa la culpa al final, o que al mercado, que todo el mundo lo hace con una práctica extendida, y no hay un sentido de las decisiones son de cada uno y uno tiene que asumir su responsabilidad ética. Siempre se la estamos endosando al resto y yo creo que ahí
como sociedad tenemos una deuda, ¿cómo cambiamos eso? Aldo Cornejo. Oye, mira, yo en primer lugar quisiera destacar que el comportamiento que en esta materia ha tenido el gobierno, porque ha actuado con diligencia, pero al mismo tiempo con la prudencia que una situación de esta naturaleza amerita. El hecho de que el ministro con el presidente hayan postergado la nueva conformación del alto mando, me parece que es de sentido común, porque todo pareciera indicar que hay a lo menos 10 generales que están presuntamente involucrados en el mismo tema. 15 decía el Mercurio. En los próximos días vamos a saber quiénes son. Y naturalmente un gobierno no puede cometer el error de designar un alto mando que apareciera mañana involucrado en un hecho que puede ser constitutivo de delito. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que más que buscar explicaciones a este fenómeno, en particular en lo que Nicolás dice, este contrato o esta convención, yo creo que en general el país ha venido avanzando en materia de transparencia y eso no hay que echarle la culpa a la transición. No creo que haya habido una convención de que todo el país va a ser oscuro, sino que en general el país ha venido, particularmente en las instituciones del Estado, ha venido creciendo en materia de transparencia. Y esto demuestra, esto que estamos conociendo en el Ejército, y que, como decía el abogado Luis Valentín Ferrada, pudiera incluso existir en otra rama de las Fuerzas Armadas. Él lo dijo expresamente en una entrevista en la televisión. Fachi Armada. Demuestra una tarea que este gobierno va a tener que enfrentar, que es someter a las instituciones de la Defensa Nacional a los estándares de transparencia que se requieren. Por ejemplo, hay materias que, y Pancho lo debe saber mejor que yo, sin duda, compra de armamento. Evidentemente que la decisión qué se compra, cómo se compra, por qué se compra no puede ser pública. Pero eso se ha avanzado muchísimo. No, está bien, pero cuando ya se compró, uno tendría el derecho de saber cuánto costó, en fin, cómo se hizo, etcétera, etcétera. No las razones estratégicas por las cuales se compra un determinado tipo de armamento. Pero en otras materias, yo creo que sigue habiendo en las Fuerzas Armadas un manto de oscuridad, opacidad, que este gobierno va a tener que enfrentar. Y esto, a mi juicio, independientemente de lo que dice Francisco, de que puede ser una costumbre, una práctica, bueno, así está probable que así sea, no cabe ninguna duda que si es como se dice que es decir, que se compraba un determinado pasaje y se recibía un valor de vuelta, naturalmente que eso constituye un delito. Y insisto, aquí se va a requerir un gran acuerdo en materia de transparencia respecto de las Fuerzas Armadas. Bien. Y por último decir, no nos confundamos, que aquí las responsabilidades penales son de carácter individual. Es decir, a mí me parece, no me parece conveniente involucrar a la institución en un hecho que tiene nombre y apellido y que en los próximos días los vamos a ir conociendo. Primer tema de este domingo en Estado Nacional. Tenemos que hacer rápidamente una pausa porque ya vamos a estar con nuestro invitado de hoy, el senador Manuel José Osandón. Tenemos hartos temas que conversar con él, así que los esperamos a la regreso. ¿Nos pasó de largo Andrea Krasnov? No alcanzaba. Bien, ya estamos de regreso, seguimos conversando aquí en el panel de Estado Nacional y le damos de inmediato la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el senador Manuel José Osandón. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Estuvimos hablando en el primer bloque de lo que está pasando al interior del Ejército. ¿Qué mirada tiene usted de esto? ¿Qué le parece lo que hemos ido conociendo? A pesar de haber escuchado a mi líder aquí, Francisco Vidal, que es su líder. Mi líder, porque además él es brillante, le hace siempre propaganda al contrario, al que él no quiere que salga. Él dijo que el general Griffin, yo lo conozco, desde el punto de vista general, es un tipo brillante y todo. O sea, yo diría que en el Ejército, si hubieran realmente medido todas las capacidades de estudio y trayectoria, habría sido el comandante en jefe. Pero lo que hizo es impresentable, impresentable. No solo lo que hacían ellos son malos hábitos, sino que en el fondo es un robo de fondos públicos. Así de claro, eso no se puede hacer y bueno, y por eso está donde está. Y como él es una persona de una formación bastante estricta, dijo, bueno, yo no puedo seguir en el cargo por esto mismo. A mí no me cabe en la cabeza que John Griffin haya hecho una cosa así, por lo que lo conozco, pero lo hizo y está demostrado. Y son prácticas que se dan en instituciones que tienen autonomía que no deberían tener. Pues. Si aquí la fiscalización, yo estoy hoy día metido en un tema en el Senado por lo mismo, digamos.
he recibido muchos reclamos de funcionarios y todo, que yo les quiero bajar el sueldo. No, yo lo que quiero es hacer una escala y una estrategia a largo plazo para tener un Senado sustentable y que los sueldos que se paguen ahí sean acorde al cargo que se hace y a todos los sueldos que existen en el Estado. ¿Falta transparencia todavía en ese sentido? Yo creo que por su falta de transparencia, falta fiscalización y falta castigo fuerte. O sea, en el fondo, el que mete la mano en fondos públicos tiene que tener una sanción mucho más dura. Senador Manuel José Santón, ¿no fue a Brasil? Voy a ir en el verano. De vacaciones. Así es. Pero Va a encontrar con personas de Ipanema. fuera de broma, ¿tenía intenciones, le hubiese gustado ir No. a reunirse con Jair Bolsonaro o no? Para nada, para nada. Es que aquí el tema, la gente confunde las cosas. Primero, Chile no tiene noticia. Imagínense, no tiene noticia, entonces hay que inventar noticias. Entonces Bolsonaro se transformó en una noticia, ¿no es cierto?, que tiene algo estratégico para nosotros. Brasil es el tercer socio comercial de Chile, por lo tanto, lo que pase políticamente en la parte económica de Brasil es muy importante para nosotros. Pero por otro lado, personas con estrategias de campañas internas de la UDI o la sobrevivencia del mismo José Antonio Kast tratan de importar una cuestión que no tiene nada que ver con nuestra realidad, digamos. Son dos polos. Yo lo que traté de expresar, ¿no es cierto?, Ya, y que lo he explicado 1000 veces. Pero volvamos a ese punto. Francisco Vidal, dame un segundo. claro. Porque usted cuando Jair Bolsonaro gana la primera vuelta de las elecciones, sí celebró. No, yo su no salida. celebré, yo lo que dije... Twitter, Sí, 7 de octubre. muy claro. Dos grandes noticias en Brasil. El candidato por la seguridad y los valores. Sí. Jair Bolsonaro arrasó y la expresidenta ícono de la corrupción Dilma no fue electa senadora. Los brasileños se cansaron, despertaron y hoy salieron en masa a decir no más izquierda, Brasil decide. O sea, usted sí celebró. Yo lo que su sé, es que candidato. yo celebro ahí, no el candidato, sino hay un hecho muy potente. Un hecho que en Latinoamérica y en Chile a veces no le damos la importancia, que es la corrupción. Entonces, este es un señor, es un fanático, ¿no es cierto? Yo no comparto ninguno de sus dichos. Pero usted dice que es el candidato de la seguridad y los valores. Porque él plantea ciertos valores antidelincuencia y yo diría, y anticorrupción. ¿Con Y cuál anti- y de los antimujeres, valores, y antimosexuales, y anti- con cuál de cosas esos así. valores usted está de acuerdo? Pero dejen explicar el contexto, porque yo lo que quería hacer y lo que he hecho es marcar un punto político. Yo no tengo nada que ver ni voy a cambiar nada en la elección de Brasil, pero sí quiero decir que cuando en Chile hablamos de la corrupción, ¿no es cierto?, nunca nos damos cuenta que la corrupción significa más pobreza y un montón de cosas que afectan a la gente. La gente cuando habla de corrupción cree que es un señor que se lleva un maletín para la casa de billetes y no. Entonces, en Brasil teníamos dos personas. Un tipo fanático diciendo un montón de cosas que creo que no va a cumplir, porque además era una forma... Claramente. Son delitos, no los puede hacer. Y además él quería diferenciarse y darle importancia que la otra candidatura estaba dirigida de un señor que estaba preso. Y que en Chile la izquierda en gran parte daba como señal que no era tan grave No toda. cuento. No, sí sé. Como que no era tan grave este cuento. Y que aquí teníamos un fanático hablando cada vez de ese pescado, porque es cierto, y a un señor, ¿no es cierto?, en la cárcel. Pero usted no dice ganó el candidato fanático. Aquí usted dice No, ganó no el digo candidato por la seguridad y los valores. Porque Y yo él- le quiero preguntar cuáles son esos pero- valores que usted pero si celebra. Él planteó, ¿no es cierto?, él planteó una elección democrática anticorrupción. Eso es lo que yo estoy destacando. Después, si usted ve, hay otros Twitter y otras cosas que es la derivada de lo que yo planteo. El punto político es, primero, lo que pasa en Brasil no tiene nada que ver con nosotros. Aquí no va a existir ni un Bolsonaro, ni tampoco la corrupción, porque aquí se trata de decir que todos son los políticos corruptos. Eso no es así. Hay corrupción, pero la estamos combatiendo, pero no somos niños de pecho al lado de ello. Segundo, de que también el hecho de hablar de esto nos haga valorar el mundo político que hay, porque nuestro mundo político es de lo más decente que hay, a pesar de que hoy día es moda tirarle mierda a los políticos, ¿no es cierto? Es bastante decente en el mundo. Entonces, ojo, que esto se hace en ejemplo. Un fanático que se... hace una estrategia diferenciadora diciendo, si el tipo no le ha dicho esa brutalidad no sale en ningún lado. Senador, pero usted comparte, para dejarlo bien claro, ¿usted comparte alguna de las apreciaciones que tiene Jair Bolsonaro respecto a temas como delito, tema como tortura? No, por ningún motivo. ¿Hay algo de lo que él ha dicho que comparta? Yo estoy de acuerdo en el planteamiento que han hecho en su equipo económico. Eso yo creo que puede ser importante para Chile. Él habla de que hay que combatir la delincuencia y la corrupción, pero
Pero en el fondo Claro, son pero temas... cuando habla de delincuencia dice, por ejemplo, hay que dar 6 horas para que los delincuentes se entreguen, si no, se ametralla el barrio pobre desde el aire. Pero es una locura. Yo no comparto ninguna de esas locuras. Sí, tampoco comparto que el otro señor esté en la cárcel. Si lo que hay que marcar es un punto político. Yo lo que traté de traer, y lo he logrado porque me ha dado mucha cobertura, es: venga, señor, y valoremos primero el punto de la política chilena. Nadie habla bien de nosotros. Y perdónenme, cuando uno se encuentra con los de izquierda, son todos unos asesinos y malos los de derecha. Y los de derecha son todos unos frescos y sinvergüenza en la izquierda. Y eso no es así. Ahora, despejando esas dudas que teníamos, eso es re importante. Por eso, senador, Así que yo no voy a ningún lado. ¿qué le parece a usted que la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, uno de los partidos Chile Vamos, haya ido a visitar a Jair Bolsonaro, se haya reunido con él? Dos cosas. Primero, a mí no me gustan las procesiones ni los viajes ni a ver a Maduro, ni a ver a Cuba, ni tampoco a Bolsonaro. O sea, yo creo que es importar cosas. Lo que hizo Jacqueline, que tiene todo el derecho, es parte de una estrategia de una campaña interna. Eso es nada más, no tiene ninguna importancia. Y resalto que Chile tiene pocas noticias, porque si esa es la noticia que tiene Chile durante una semana, estamos mal. A mí me gustaría que el mundo político esté preocupado de cosas mucho más potentes que están pasando aquí. Pero usted dice, ella tiene todo el derecho de ir, pero ¿no le parece que hay un daño en términos de la imagen, por ejemplo, de, usted no es de la UDI, usted es de Renovación Nacional, pero de Chile Vamos, por ejemplo, de su sector? Es un tema de ella. O sea, aquí este es un país libre, estamos en democracia. A mí lo que me gustaría es que estuviéramos hablando de otros temas, del alza de la benzina. Vamos a hablar de eso más adelante. Esas cosas son más importantes que... Y en términos de la visita de José Antonio Kast, ¿quién fue su rival en la candidatura presidencial? ¿Podría hacerlo nuevamente? No fue rival mío, porque él no es de Chile Vamos y él fue a la elección. Sí, pero era un candidato a la presidencia. José Antonio está en una estrategia también y tiene que decir hartas brutalidades para existir, pues. Así de claro. Y él cree que trayendo la realidad brasilera a Chile tiene alguna posibilidad, y creo que está absolutamente equivocado, porque aquí no tenemos un gobierno corrupto ni políticos de ese nivel de corrupción de ninguno de los dos lados. Podemos tener diferencias, que uno hicieron mal, bien, etcétera, pero aquí no es... ¿No cree usted que lo pueda favorecer desde el punto de vista electoral, este tipo de cosas? Pero si en Chile no va a haber ni un Bolsonaro contra una izquierda que está con Lula en la cárcel. Esa realidad en Chile no existe. Por lo tanto, estos personajes como Bolsonaro tienen éxito cuando tienen un terreno donde sembrar. Y si tenía a Lula, que era el candidato preso, se la estaban regalando. Pues era cosa de decir cualquier brutalidad para demostrar. Porque él tiene que haber hecho algún estudio de que la gente en Brasil debe haber estado hasta el cogote y hasta más arriba de la conoriña con la corrupción. Entonces dijo, me la están regalando, pues. Así de claro. Y muchas personas en distintas estrategias hacen cosas como esta. Acuérdense el ingreso a Chile de WOM. Entró y todos estaban preocupados los lecheros. Ni siquiera y logró entrar por una estrategia yéndose para un lado. Senador, y la gente se preocupaba de eso. Vamos a abrir la conversación al panel. Nicolás Grau y Gonzalo Miller. Buenos días, senador. Hola, Nicolás. Yo quiero volver a este tema de Bolsonaro desde otra perspectiva. Voy a hablar nuevamente de la dictadura, me perdonan porque me dijeron antes que estábamos hablando mucho de ese tema, de la dictadura chilena, porque ¿por qué quiero hablar de esto? Yo siempre, era muy chico durante la dictadura, yo nací el 83, y en retrospectiva siempre me he preguntado cómo un país puede sostener cierto nivel de brutalidad como se expresó en la dictadura, pensando que siempre los grupos que avalan esto realmente, que son grupos más sádicos, son grupos pequeños, ¿cierto? Y el problema, yo tiendo a pensar, está en los grupos de personas que, sin parecerles algo bueno la tortura, lo terminan aceptando a cambio de otras cosas, ¿eh? Y creo que eso es muy grave, y tiendo a pensar que esto es una hipótesis, que parte de los problemas importantes que tuvo Chile durante la dictadura es que existió una élite empresarial y, por cierto, toda la derecha política, hasta donde yo conozco, que, puesto en la balanza el hecho de que se empujaran reformas económicas que les gustaban y que, para decirlo con toda la brutalidad, se metieran ratones en las vaginas de las mujeres, ellos dijeron, bueno, no nos preocupemos de lo segundo y aceptemos eso en pos de permitir el diseño económico que a nosotros nos gusta.
Yo creo que, guardando las proporciones, porque Bolsonaro no ha hecho nada de este tipo de cosas, simplemente las declara, y son cosas terribles las cosas que dice, pero hasta ahora solo las declara. Ha hablado incluso antes de cerrar el Congreso. Uno ve la historia de él y es una cosa en todas las dimensiones. Pero mi impresión, guardando las proporciones, insisto, que esto nuevamente pone un debate en la derecha chilena respecto a qué se está dispuesto a aceptar cuando, como precio, digamos, cuando lo que uno tiene al frente es un candidato que está promoviendo las políticas económicas que a ellos les gustan, que a ustedes les gustan. Que uno las podría discutir en su propio mérito, yo creo que son malas políticas, pero no me interesa ese debate. Y en eso me parece muy, muy importante lo que ha hecho el diputado Jaime Bellolio en este tema, porque tiendo a pensar, esto es una hipótesis, de que si hubieran existido más personas como Jaime Bellolio durante la dictadura, que hubieran dicho cosas de este tipo, es decir, yo puedo estar de acuerdo con las cosas económicas, con el plan económico de la dictadura, pero no estoy dispuesto a que este plan se implante sobre la base de torturar a personas, de matar a las personas que piensan distinto. Yo creo que él, en un tema mucho más pequeño, ¿no es cierto?, que es de otro país, y efectivamente es raro que acá lo discutamos tanto, pero ha puesto, y a mi modo de ver, por primera vez la derecha de manera tan clara que no se está dispuesto a balancear estas dos cosas. Entonces, siento que este es un debate importante en la derecha, que por un lado está Jaime Bellolio, por el otro está José Antonio Kast, y la pregunta, y creo que como es un debate importante, creo que si usted piensa lo que acaba de señalar, debiera dar esta pelea más fuerte dentro de la derecha. O sea, efectivamente decir y dejar muy claro al país que la derecha no está dispuesto a apoyar un candidato en su plan económico si este candidato está hablando barbaridades de las mujeres, de los homosexuales, de las personas de los negros, en fin. Entonces creo que es un debate importante porque da cuenta de una deuda histórica además de la derecha. Pero tú parece que naciste en el 83, como dijiste, ¿no es cierto? Y no parece, sino que... Sí, pero es que hace una caricatura de lo que pasó, como que toda la gente que fuera de derecha avalaba los derechos humanos y que estaba preocupada y había negociado un sistema económico. No. Es que eso no es así. Sí, porque es que ahí involucra a mucha gente. ¿Sabes por qué? Porque yo era muy chiquitito para el tiempo Lupe, pero a mí me sacaron varias veces en la noche de mi casa y nos escondían en una bodega porque venía gente del Partido Socialista de Puente Alto a tomarse nuestra casa, porque mi papá era agricultor. Entonces, no me pidas a mí, mucha gente reaccionó o no se metió en este cuento porque tenía miedo y hubo una polarización impresionante, y este famoso golpe militar no era porque habían ángeles en las calles, sino porque había un odio para todos lados. Entonces, eso es caricatura. Hay algunas personas que se hicieron los lesos y es cierto... Quiero hacer una precisión, porque yo no he dicho que hubo un contrato explícito en ese plan. Lo que he dicho, es que se toleró y no se levantó la voz. No hubo político de derecha relevante que durante todo ese proceso hubiera dicho se está torturando a gente. Pero no nos vayamos a eso. Eso no es verdad. Es cosa de revisar. Lo hizo el propio Jaime Guzmán, lo hicieron varios políticos. Jaime Guzmán, por favor. Pero si no sea ignorante, Nicolás, es cosa que revisen la historia y que escuchen testimonios de perseguidos en esa época que recurrieron a él. Oye, pero te das cuenta que estamos hablando de hace como 30, 40 años y lo que queremos es que Chile, la gente es más debatible, Gonzalo. Oye, pero aquí hay un tema distinto. Primero, lo que pasó ahí no era un trato de todo un sector, no es así. Y mucha gente no sabía porque la propaganda en la tele y en todos lados era para un puro lado, no. Así que esto no era que se supiera por un lado. Segundo, en el caso de Bolsonaro, nosotros no tenemos nada que opinar, ni a favor ni en contra. Lo que sí sabemos es que para Chile, y en esto tenemos que ser egoístas, ¿no es cierto?, nos interesa lo que pasa económicamente en ese país, ya sea por los de izquierda o por los de derecha. Y esa es la opinión. No es más. Yo creo, en mi opinión, creo que Bolsonaro, que ha dicho muchas brutalidades, yo espero, por si gana, que al parecer va a ganar, sean una estrategia comunicacional para existir y para sacarle efervescencia de lo que ha estado la gente. Pero es un riesgo. Es riesgo. ¿Cómo es riesgo el otro? Sí, desgraciadamente, por eso digo, no hay que importar ese conflicto a Chile porque Chile no tiene esos polos. Y eso es. Así que nosotros, y yo te decía una cosa, los derechos humanos no son comparables a la economía. O sea, claramente... Eso es lo que yo creo también. Pero lo que pasa es que es lo que no ha creído el Sí, pero ¿sabes sector? Lo que pasa? Oye, es que es divertido porque yo ponte tú, he venido denunciando muchas cosas que también afectan los derechos humanos y hace un año atrás me trataban todos de populista y hoy día vemos que esas banderitas se están conversando, hasta los empresarios quieren participar para arreglar ese tema, algo que yo traté de denominar que se llamaba la derecha social. Lo vamos a hablar más adelante, senador, también. Está funcionando ese tema, así que no... Gonzalo Mila.
Bueno, senador, usted, primero felicitaciones por no haber ido a Brasil. Más allá de ¿Y cualquier... usted ha ido a la playa? Po? No, bueno, sí, hay muchas razones para ir a Brasil, pero yo creo que la centro-derecha chilena, Chile Vamos, no tiene nada que ir a aprender a Brasil. Nada. Nada. Salvo una cosa, que no es necesario ir. Foro Sao Paulo, la izquierda se compró un discurso, se compró un modelo, fracasó en Venezuela, fracasó en el propio Brasil, fracasó en Argentina. Así que antes de partir levantando el dedo, a mí me gustaría que esa izquierda hiciera una reflexión de por qué entregaron a Brasil en manos de Bolsonaro. De qué provocó, qué fracaso es, qué desesperación, qué desilusión, cómo destruyeron la institucionalidad de ese país para que llegáramos a este punto. A una persona que era marginal, que era un outsider, que llevaba más de 20 años 28 años de diputado. 20 años circulando por la política de manera marginal, se transformara él. Y para ir avanzando de a poco, porque aquí se dicen cosas que cuesta entender y cuesta compartir. Yo digo que la izquierda latinoamericana, incluyo la izquierda chilena, porque se hizo parte de ese proceso a través de cartas de apoyo, ¿no es cierto? No todo. Que era una persecución. Pancho Vidal. Casi todos, pues. O sea, podrá haber excepciones, pero desde el Frente Amplio, ¿no es cierto?, hasta el PPD. Sí, sí. Yo creo que lo único que salvó aquí es mi amigo Aldo. No, yo no firmé No, tampoco. y Francisco Vidal dice. Y usted personalmente, Así es. Francisco Vidal. Y argumenté por qué lo firmaba. Entonces, esa mezcla de cosas, ¿no es cierto?, ir mezclando, que están dispuestos a transar renuncia en una parte. No, en Chile hay una centroderecha democrática que ha gobernado Chile ya en segundo periodo y está aspirando a un tercer periodo, que tiene un programa de gobierno, una derecha democrática que tiene relaciones con Argentina del más alto nivel, ¿no es cierto?, donde gobierna Macri, espera tenerlas también con Colombia, donde gobierna Duque. Entonces yo preferiría, en algunas personas, ¿no es cierto?, de Chile Vamos, que cometieron un error, yo creo que un error no forzado además, que se dejaron encandilar por las noticias, por esta hambre mediática, ¿no es cierto?, de poder salir. Yo no vi a nadie yendo a felicitar a Duque en Colombia. Y resulta que fue un gran triunfo el de Duque, el de una derecha democrática y comprometida. Más o menos democrática. Bueno, Nico, a ti no te gusta, obviamente. Tú estabas mejor Uribe, con Lula. Uribe Con Lula podría estar mucho mejor. Ve el historial de Uribe. Pero, acusaciones de matanza. No. Aquí, es que no es tan democrática. Me gusta esa derecha ganó democrática. democráticamente, que es Ganó distinto. democráticamente. Pero no es una derecha gobierna democrática. democráticamente hace rato la derecha ¿Qué en pasa con Colombia. Maduro? Y lo mismo que pasa en Argentina. Yo creo que no. Ahora, cuando uno mira, dice, bueno, y este test que se impone ahora, resulta que cuando hablamos de violación a los derechos humanos, no hace 40 años, hoy día, ¿no es cierto?, en Venezuela, en Nicaragua, tu coalición se quebró por la mitad. Y en el Mapuche también. Y en el Se territorio, quebró por la mitad. En el territorio Nicolás. mapuche también. Y de eso me gustaría que te hicieras cargo antes de estar poniendo en duda a una centroderecha democrática que gobierna en Chile y que no tiene muchas lecciones que recibir en ese ámbito. No tiene lecciones que No recibir tiene la que derecha recibir. en Chile No sobre tiene que derechos recibir. humanos. No tiene. No tiene que recibir. tenemos Mucho menos de aquellos que siguen aplaudiendo a Ortega y de quienes siguen aplaudiendo a Maduro. ¿Por qué le digo? ¿Por qué no tiene lecciones que recibir? Porque más allá de que el Frente Amplio crea que Chile nació ayer, esta misma centroderecha hizo una transición importante en esta materia. Y una reflexión y un compromiso. Me gustaría y ver. esa derecha está comprometida con los derechos humanos hace mucho tiempo. Mira, me gustaría ver. Perdón, me gustaría ver algún. Entonces, ninguna intencionalidad, ni querer sacar una ventaja chica, ni aprovecharse de una coyuntura. Porque aquí Bolsonaro en Chile no tiene adeptos en Chile Vamos, salvo algunas personas que han terminado dando explicaciones. Dale el derecho a réplica. Si tú buscas en internet, ¿okay?, vas a encontrar textos míos, por ejemplo, que yo he comentado respecto a las situaciones de violaciones de derechos humanos en Nicaragua y en Venezuela. ¿Y eso ¿okay? mayoritario Tú no en eres el Frente la Amplio? izquierda, Nicolás. La Nicolás, la izquierda es un poco más amplia que tú. No, yo soy de parte del Frente Amplio. Ahora, me gustaría... Tu posición no es compartida en el Frente Amplio. Bueno, lo han dicho mucho, lo ha dicho Gabriel Boric, lo ha dicho Giorgio Daxio, lo ha dicho mucha gente, los dirigentes más importantes. Lo ha dicho Beatriz Sánchez. O sea, nuestros dirigentes más importantes han dicho eso. A mí me gustaría saber si hay una declaración tuya, durante la dictadura. Una,
defendiendo personas. No, me gustaría saber. Yo tengo... Una, el 88, el 87, el 86. En el colegio. El 88, ¿qué edad Oreja tenía? bien. El 88, ¿qué edad tenías tú? 17 años. ¿Tienes algún comentario de eso? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez comentaste? ¿O los 90? ¿Alguna vez dijiste algo? ¿Pero de qué me estás sacando el pizarrón en materia de Sí, derechos pero además, humanos? Nicolás, Oye, Por Andrea, favor, pero ¿cómo uno a Nicolás, los 12 está años haciendo que va a el hacer ridículo. Loreto, dame Primero, un segundo. no tenía 12 años. Primero. Gonzalo, termina el punto para que Para poder podamos continuar avanzar. con el Sí, desplazamiento. Nosotros somos la nueva Ese es el Loreto. clásico error de la izquierda. No, pues si tú El me estás clásico acusando de error algo la y yo he hecho izquierda. comentarios ¿Por respecto a qué? eso. Porque te equivocaste, Nicolás. Puedes leer, porque yo escribo bastante, he escrito bastante en los últimos 15 o 20 años, y lee todas las columnas que he publicado, todos los comentarios que he hecho en este canal, y encuentra, y te emplazo a eso, encuentra una frase donde yo justifique alguna violación a los derechos Ya humanos. no lo hacen. Nunca. Ya no lo hacen. Nunca. No es que no lo hago, no lo he hecho creemos en eso. nunca. Gonzalo. No creen en eso. Ay, todos quieren hablar, pero vamos a hacerlo Estoy muy ordenadamente reflexiva. para que nos escuchemos. Francisco Vidal, está Silvia Izaguirre esperando primero. Silvia, por favor. Sí. A ver, yo quería decir que a mí todavía me sorprende en Chile que hay relatividad respecto a los derechos humanos, porque así como tú dices, Nicolás, que la de centro derecha tiene una deuda, y yo creo que en parte algunas personas de centro derecha tienen una deuda, la centro izquierda también, porque yo en este panel hemos tenido personas del Partido Comunista y personas del Frente Amplio, hay también, que defienden dictaduras como la de Cuba y también como las de Venezuela. Entonces, a mí lo que me preocupa es que hay una relativización en la ciudadanía de los derechos humanos, y la encuesta CEP encuentra el año 2017, que el 20% de los encuestados dijo que no le importaba si había dictadura o democracia. 20%. Y un 18% dijo que en ciertas circunstancias ellos estarían dispuestos a ceder la democracia por un gobierno dictatorial. En ciertas circunstancias. Por lo tanto, acá hay un 38% de la población que en ciertas circunstancias estaría dispuesta a ceder eso, y a mí eso lo encuentro sumamente preocupante, y no creo que sea ni la derecha ni la izquierda, es un tema de país que lo encuentro preocupante. Y senador Manuel José, yo tengo otra lectura de usted, y tengo otra lectura que la que hizo Gonzalo. Yo creo que Bolsonaro no es el fracaso de la izquierda, es el fracaso de la política. Porque en Brasil no triunfó un centro político, por ejemplo, no triunfó una centro derecha moderada, ponderada. No, Bolsonaro para mí es el fracaso de la política brasilera completa, el establishment completo. Y creo entonces... Tiene la Lula, tienes razón. Y puede que sea por culpa de la izquierda, no tengo idea, yo no sé de política extranjera ni menos de Brasil, pero yo siento que el caso Bolsonaro, y me parece muy parecido también el caso de Trump, son dos casos donde lo que se castiga es la política y los partidos políticos en su conjunto. Y lo encuentro muy grave, y por eso también creo que nosotros como en Chile tenemos que cuidar a nuestros políticos, y los políticos tienen que cuidar también su práctica política. Y yo quería preguntarle si usted comparte, en parte por lo menos, mi apreciación. Senador. Yo creo que tienes toda la razón, pero hay una cosa que me dice el sentido común. Tú leíste una encuesta, y esa encuesta lo que te está diciendo, cuando tú vas a una población y conversas con la gente, es que cuando hay un problema que es tan agobiante, como por ejemplo la delincuencia, o las frustraciones que tenemos en Chile de tener miedo a envejecer, miedo a enfermarse o miedo a no poder financiar los estudios de un hijo, tú eres capaz de cambiar cualquier cosa por eso. O sea, si yo estoy en una población de que tengo que llegar a las 5 de la tarde y mis hijos están encerrados en un departamento de 38 metros cuadrados, a mí me importa un huevo que haya democracia o haya dictadura si me sacan de ahí. Eso es lo que pasa en Brasil, y por eso tú tienes toda la razón. Es el fracaso de la política. Y por eso que yo creo, por las brutalidades que dice Bolsonaro, eso es una estrategia de marketing clara, porque si no hubiera hecho esas brutalidades no estaría en ningún lado, no lo habrían pescado nadie. Yo siempre doy un ejemplo. En política hay ciertos grados, entonces hay políticos que pueden, no sé, sacarse la ropa y andar en el Paseo Ahumada y salen en todos lados. Y hay otros políticos que se sacan la ropa, pasan el Paseo Ahumada y lo único que logran es que los metan presos. ¿No es cierto? Pancho Vial me mira. Eso es. Entonces, Bolsonaro, la única manera de existir era lo mismo que hace José Antonio Kast. Tiene que hablarle a un nicho de este porte y decir hartas cosas, porque si no, no saldría en ningún lado. Entonces, tú tienes toda la razón. Es el fracaso de la política. Y el fracaso de la política, porque yo no le echo la culpa ni a la izquierda ni a la derecha, porque cuando hay corrupción es porque todos participan de alguna manera, si la corrupción es bastante clara. O sea, esta cuestión de que los malos... La mitad del Parlamento brasileño está investigado. Imagínate. Todas las fuerzas políticas. Y nosotros destaquemos lo siguiente. En Chile sí hay corrupción, mucha y muy elegante, no es de maletines, porque los lobbies y todas las cosas que han pasado son
escandalosa, pero hemos combatido, miren la última elección. O sea, la última elección fue mucho más sana que las anteriores. En plata, en letrero, en todo. Nada que ver a la que me tocó a mí el 2014, que los billetes pasaban por arriba y los que no teníamos andábamos en la calle transpirando y ganamos casi por milagro, pero Digamos ganamos. que teníamos menos. No teníamos ni uno. Aldo Yo le Cornejo. puedo demostrar. Oye, mira, Aportes reservados, yo recibí 89 y mis 3 competidores, que era Salaquet, Alamán y Gerardi, sobre 900. Esa era la diferencia. Y saqué la primera. Millones, serie. millones Aldo estamos Cornejo. hablando, para que Sí, la gente 900. sepa. 89 millones. 89 millones contra Versus 900 900. millones. O sea, mira, yo, Aldo a ver, Cornejo. yo creo, coincido con lo que decía Gonzalo en el siguiente sentido. Porque yo creo que el análisis correcto que nosotros debiéramos hacer, particularmente los que somos del centro y de la izquierda, que estamos curiosamente sentados de la misma Pero somos, al manera. final somos Claro. socios los 3. Todavía no, Pancho. No, Es por qué razón se produce en Brasil un fenómeno como el que conocemos. Y yo creo que ahí yo tiendo a coincidir con Gonzalo. Yo creo que nosotros, los que hemos formado parte de la centroizquierda en Chile en el último tiempo, no hemos hecho la autocrítica que corresponde. Eso es. Y uno tiene que preguntarse qué condiciones se generaron en Brasil para que una persona que ahora, como decía el senador, tanta brutalidad, obtenga la mayoría de votos que ha obtenido y seguramente va a ser el próximo presidente. Y ha habido en Brasil, como en muchos otros lugares del país, Chile no es la excepción, un debilitamiento progresivo de los partidos políticos como instituciones fundamentales. Ha habido errores garrafales en la manera de cómo se hacía la política, cómo se relaciona la política con la sociedad civil. Ha habido, y lo quiero decir con todas sus letras, un cierto complejo en algunos sectores políticos del país, particularmente de la centroizquierda, para enfrentar el tema de la delincuencia, digámoslo con claridad. Tal cual. Ha habido también un cierto, no digo desprecio, que sería exagerado, pero una cierta falta de preocupación por el tema del crecimiento económico de un país. Todo eso contribuye probablemente en Brasil a generar condiciones para que una persona que habla contra la institucionalidad, contra los partidos, contra la política, esté donde esté. Entonces, porque tampoco uno pudiera pensar que 50 millones de brasileños que votaron por Bolsonaro Son homofóbicos. tontos o son idiotas. No, no son No. así. Entonces, uno debiera preguntarse, ¿hay condiciones en Chile para que un fenómeno como el de Bolsonaro pudiera existir en la próxima elección? Yo creo No. que no. ¿Usted comparte, senador? ninguna posibilidad. Ninguna Yo creo que no. posibilidad. Insisto, parezco loco con esto, pero yo reivindico lo que ha hecho la política chilena. A pesar de todos los errores, corrupción y todas las cosas mal hechas, somos y hemos reaccionado y hay todo un tema. Y yo en el Senado veo que los senadores que son tan criticados trabajan mucho, se sacan la mugre, cada uno en su espacio y en lo que piensa. Yo les puedo dar un puro ejemplo. Yo fui alcalde de Puente Alto, la comuna más poblada de Chile. Yo como senador trabajo mucho más que como alcalde de Puente Alto. Y es mucho más complicada la pega de senador que ser alcalde. Llegué a tener 5.000 personas que trabajaban con nosotros, hicimos un cambio potente, tuve la suerte de sacar un 70% de los votos, o sea, hicimos la pega, no me pueden decir que no lo hicimos, trabajo mucho más. Entonces eso es lo que hay que mostrar y reivindicar, y nos caemos siempre en tonteras, en las cosas chicas, la falta de transparencia, en los abusos chicos, y yo en el Senado estoy en la dura, estoy en la Comisión de Régimen, estoy en la dura para que con muchos otros senadores se transparenten y se acaben esos vicios del pasado, pues, así de claro. Aldo, termina No, la... termino diciendo que yo no creo que estén dadas las condiciones, pero la reflexión que uno tiene que hacer a la luz de lo que ha ocurrido en Brasil es una reflexión nuestra. Obvio. El debilitamiento de los partidos del centro político en Chile, nosotros somos pero la democracia cristiana ha sido un ejemplo del debilitamiento del centro. Con un rol Las fundamental. dificultades que ha tenido el centro político en muchas ocasiones para entenderse con la izquierda, digámoslo también con claridad. Entonces, esa es la pregunta que nosotros debiéramos hacer, al menos yo personalmente, desde este lado de la mesa, me hago. ¿Qué estamos haciendo nosotros, la centroizquierda hoy día en Chile, para generar, primero, un proceso de autocrítica que yo creo que no hemos hecho rigurosamente? Y creo que esa es la gran lección que uno puede sacar del tema de Bolsonaro. Y este es un desafío para todos los partidos, el fortalecimiento de los partidos, el fortalecimiento de la actividad política como necesaria, el fortalecimiento de nuestras instituciones. Creo que por ahí va la reflexión que uno debería hacer a propósito de... Ahora, si quieren ir a visitarlo, en fin, yo no tengo problema. En la medida que se paguen ellos lo... En la medida que sepan portugués. porque Loreto, si no- sí. Claro, si no lo entienden mucho. Sí. No lo entienden. Bueno, primero
uno cuando hace el análisis y que usted hace, senador, de cuánto uno debería pensar si Brasil, y por qué estamos opinando de Brasil, y en verdad en Chile no están las condiciones, yo creo que ese es el primer punto que es importante, que yo creo que todos compartimos acá. O sea, lo que está pasando en Brasil, nosotros lo comentamos, pero no es algo que nos pase acá. Indudablemente es complejo, y en ese sentido sí es una opinión muy personal, de cómo, porque hay personas que van para allá como si fuera efectivamente un liderazgo o algo que quisiéramos nosotros imitar o rescatar. Y en ese sentido, cuando uno mira ciertos fenómenos de la ultraderecha, ¿no es cierto?, que es lo que hoy día ve en el mundo, también se ha dado, no solo en Brasil. Entonces yo creo que esto sí es un llamado de decir lo que está pasando en Brasil, esta mirada que hace Aldo de esta autocrítica, no solamente es en Brasil. También pasó en Austria hace poco tiempo, el 2017, como entró el FPO, que es efectivamente de los partidos de ultraderecha, importante al gobierno. Lo que pasó en Alemania, que no habían tenido escaños en el tema de parlamento y hoy día tienen más de 94 de 700. Entonces, en Italia. Y entonces, lo que pasó con, aquí lo tengo anotado, Le Pen en segunda vuelta con Macron. Entonces, esto no es algo tampoco aislado, que uno diga, mira, Brasil. Lo que pasa es que indudablemente Brasil... tenemos una relación mayor. Y en ese sentido, esto no surge de la nada. No surge de la nada estos fenómenos. Y ahí es donde yo siento que tiene que haber una autocrítica o una mirada, no solamente también de nuestro sector, desde la derecha, de qué es lo que uno espera y qué es lo que quiere, y si comparte o no comparte lo que candidatos como Bolsonaro proponen, sino que también de la izquierda. Porque indudablemente la izquierda, Brasil por muchos años estaba en dos bloques, el PT y lo que era, de alguna manera, la socialdemocracia de Cardoso, la derecha, ¿no es cierto? Y estaban esos dos bloques. Y esos dos bloques, de alguna manera, hoy día se pone en juego que tal vez Bolsonaro no va a ganar por ser Bolsonaro ni por lo que él propone, sino que finalmente es el rechazo a lo que fue por mucho tiempo el PT y lo que efectivamente hoy día significó para ellos en corrupción y en muchas cosas. Y eso es importante decirlo. Pocos lo dicen, porque al final cuando el candidato Haddad al día siguiente de la primera vuelta va a visitar a Lula a la cárcel, muestra que efectivamente no han entendido nada tampoco. Y esas son las cosas que no nos pueden pasar. Y yo siento que lo que pasa en Brasil, más que analizar Bolsonaro, si va a ser presidente, es cuáles son los desafíos para nosotros. Y ahí, senador, hacer como un punto y preguntarte cómo lo ves tú, porque tú dices... Efectivamente, en Chile no están dadas las condiciones. En Chile estamos muy lejos de... Cuidado con eso, ¿eh? Es que para allá voy. No estamos libres. Entonces, esa es mi preocupación. Mi preocupación es que efectivamente, tú lo dices muy bien, cuando una persona que vive en una población sometida a niveles de inseguridad tan grandes, cuando ve corrupción, cuando ve lo que vive la gente hoy día en Brasil, al final le da lo mismo si es derecha o izquierda, le da lo mismo la política y lo único que quiere es que le solucionen su problema. Y eso, hoy día, la pregunta es, ¿podría pasar en Chile en algún minuto? Y ahí quiero poner un punto político que sí tenemos desde el punto de vista estructural en Chile. Primero, ¿qué es lo que pasaba en Brasil? Además de estos dos grandes bloques, yo creo que es importante decir un tema de no se contaban con mayorías parlamentarias por mucho tiempo. Eso lo primero. Lo segundo, había una gran dispersión partidaria. Hay más de 30 partidos. Hay más de 30 partidos en Brasil. Entonces, ¿cómo tú le das gobernabilidad a esa cantidad de partidos que estaban conviviendo? Y a eso súmale que para poder gobernar tenían que hacer amplias, de alguna manera, acuerdos, coaliciones. Y si a esas coaliciones, que en el fondo mezclan demasiada diversidad, que es lo que hoy día uno ve, con mucho respeto, Nicolás, pero en el Frente Amplio, es tan diverso que te escucho a ti condenar a Venezuela, condenar a Maduro, condenar Nicaragua, pero al lado tuyo hay líderes que efectivamente en el mismo sector, en tu mismo partido, en tu mismo Frente Amplio, que no lo condenan. Entonces, esa diversidad también se refleja aquí en lo que estamos viviendo en Chile. Y si a eso le sumamos corrupción, si a eso le sumamos inseguridad, si a eso le sumamos crisis económica, tenemos el peor de los mundos. Entonces, lo que uno ve en Brasil, indudablemente hoy día no lo vemos en Chile. Pero la pregunta, senador, ¿qué hacemos para que nosotros efectivamente no nos acerquemos nunca a vivir lo que hoy día vive Brasil, donde creo que lo más seguro que la gente está haciendo votando por el mal menor? Y no es que sea electo Bolsonaro. Senador Santos. Están haciendo un rechazo a lo que fue la política social de izquierda de mucho tiempo. Rechazo a. Primero,
felicitar porque en el panel han habido reflexiones muy potentes y buenísimas. muy buen panel. Muy buen panel. Los felicito. Todos los domingos hacemos lo mismo. Sí. Hasta Vidal, diría yo. Hasta Vidal. Muy institucional. Mira, Estudiamos. es que es súper importante. Yo no he dicho, nunca dije que no estábamos libres. Por supuesto que puede pasar. Ya. Lo que pasa es que hoy día, de aquí a los años que vienen la próxima elección, es casi imposible que se den las condiciones. Pero esta reflexión hay que hacerla no solo con Brasil, sino que hay que hacerla con Venezuela. Mira, yo planteé, desde que salí senador, de que Chile era inviable en el futuro si no hacíamos cambios profundos. Y parte de eso viene la razón que existió o apareció el Frente Amplio, con un diagnóstico impecable de las frustraciones que realmente los chilenos tenemos, pero a mi juicio con soluciones infantiles. No eran capaces de plantear, eso es mi opinión, con mucho respeto. Entonces cuando uno analiza... Se agradece el respeto, se agradece. Con Venezuela, no, porque el diagnóstico es perfecto. Es como cuando me dicen, mira, estos cabros que andan con molotov en los colegios son delincuentes, sí, pero tienen una frustración que hay que estudiarla. Clara, porque nadie anda a esa edad a no ser que tú tengas algo en el corazón que te lo genere. Y la derecha normalmente trata de no mirar esas cosas y por eso que al final el resultado es grave. Y ahí la solución Sí. que se está planteando, Espere. pero porque usted tocó el tema de aula Yo segura. estoy de acuerdo con la aula segura por lo siguiente. Pero es que la aula segura es una cosita de este porte al problema verdadero, porque hay que hablar de la calidad, de las oportunidades y un montón de ¿Se cosas. está abordando el problema de fondo que es el que usted plantea? Es que yo creo que con todas las reformas de que partió la presidenta Bachelet y va a seguir el presidente Piñera, se va a empezar a trabajar sobre la base de mejorar la calidad y que no existan esas trancas o esos traumas que son ciertos de que tú no tienes herramientas para competir con el del colegio privado. Yo te decía una cosa, todos los estudios dicen ahora de que los colegios privados han aumentado su matrícula porque yo pago porque mis hijos tengan disciplina en el colegio. Y cuando yo era alcalde de Puente Alto, que administré 29 colegios, yo no podía aplicar disciplina. Entonces, cuando tú hablas de aula segura, y después para volver al otro tema, tú dices, mira, yo sé que tiene algunos problemas, pero claramente eso es un delito cometido en una institución adentro, no en la calle. Esa tiene un reglamento y además la rapidez de la toma de decisiones y la autoridad que tenga el director es ejemplarizadora para los otros alumnos. Por eso que es distinta. Y es solamente cuando uno ve los videos, es para cosas muy graves. Pero ir a lo otro que es importante, lo Sí, político, terminamos el punto. para terminar la idea. Sí. Venezuela, en la década de los 80, era la democracia más fuerte de América. Eran las únicas democracias. Bueno, Había dos. pero era con todo el futuro del mundo, pero tenía Competencia dos fácil. problemas muy parecidos a los chilenos. Monoproductor, petróleo, y la élite no estaba ni ahí. Cuando yo hablo de la élite, era la izquierda y la derecha, todos en Miami viajando. Y eso en Chile, ¿no es cierto?, empezó a pasar. Y empezó a pasar en que, por ejemplo, ¿no es cierto?, mi sector, yo sé que aquí hay muchos que me van a combatir, estaba contra la gratuidad de la educación. Yo me acuerdo cuando conversé con el presidente Piñera entre la primera y la segunda vuelta, una de las razones que usé para convencerlo es la de decir, usted sabe, presidente, que habla una familia el domingo en su casa a la hora de almuerzo cuando sabe que uno de sus hijos va a salir del colegio. La pregunta es muy sencilla y en chilena. ¿Cómo mierda le pagamos la universidad o el técnico? Porque el 90% de los chilenos no tienen plata para pagarle a un alumno en la universidad. Entonces, perdónenme, si usted quiere tener un país desarrollado y usted quiere tener un país más productivo, hay que educar a la gente, pues. Y si no tienen plata para educarse, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, esto, si nosotros no combatimos esta desigualdad inmensa en que todos somos responsables, porque aquí ya los empresarios no son de derecha, son de todos los colores, ¿no es cierto? Claro que podemos llegar a una situación grave como otra. Pero si somos capaces de empezar a hacer las modificaciones que ya se están haciendo en cambios profundos y reconocer que, por ejemplo, en la educación chilena la meritocracia es importante, pero no es la base, porque cuando un chiquillo del liceo de Puchuncaví compite con uno del Grange, no tiene ninguna herramienta para competir, porque hablemos las cosas como son. Porque además tiene contaminación. Bueno, además, ya, o el de Arica, o el de Puerto Pasa en la Montt, el que tú quieras, ¿no es cierto?, no tiene herramientas para competir con un colegio particular pagado bueno. Y eso hace que los midamos a todos, les digamos que se esfuercen, pero uno tiene base y el otro no tiene base. Ese Chile tan disparejo, ¿no es cierto?, es súper importante enfrentarlo. Y yo creo que el sistema económico chileno, que lo administró muy bien la Concertación, si le damos banderas sociales importantes y reconocer
esos problemas que tiene Chile, si en Chile la gente común y corriente tiene miedo a enfermarse, porque en Chile se murieron 26.000 personas el año pasado. ¿Y se están abordando esos problemas como a usted le gustaría? A ver, yo creo que Chile está en buen camino. Lo que pasa es que no es tan fácil porque en el fondo, como dijo Aldo, si no crecemos, no tenemos plata para eso. Y cuando vemos un presupuesto en que los últimos 4 años subimos la deuda al 24,5% del PIB, bueno, yo le diría a la gente, miren, lo que tenemos que hacer es trabajar más, hacer crecer este país de tal forma, pero con justicia social, porque si nos vamos a seguir endeudando... Fueron los últimos 8 años que se subió esa deuda. Sí, pero si nosotros nos vamos a endeudar, esta vez, pero si nosotros nos vamos a endeudar, la gente tiene que entender de que esto es lo mismo que en la casa. Sí. Si yo gano 500 lucas y gasto 600, al final no tengo cómo pagar y si además me endeudo. Estoy de acuerdo en el punto general. Eso Solo está diciendo que era 8 Senado. años, Bien. no 4. Seguimos conversando, Francisco Vidal. Bueno, Apóyeme, mucho pues, tema, compañero. mucho tema. Lo que pasa es que cuando años atrás, antes que fuera senador, compartimos muchos foros de debate, en radio. Yo te dije a ti, tú eres un conservador social cristiano. Que tú sabes que tuvo mucha importancia en Chile. Cruz Coque, casi fue presidente de Chile en el año 46. Carlos Larraín lo agarró al tiro, Entonces, solamente para despejar rápido, pero cuando tú creíste ese tuit que yo no leo el título, pero lo di en el diario, de compartir los valores, ahora me quedó claro. A mí dijo, pero ¿cómo Sandón puede compartir algún valor de ese bárbaro? Ya, despejado. Segundo, que salió en el debate, yo creo que nos faltan pantalones y falda a la izquierda, aunque se avanza, a toda la izquierda o a las izquierdas, porque no hay contexto para la violación de los derechos humanos. Ni en las dictaduras de derecha, ni en las dictaduras de izquierda. Y de una vez por todas decirlo. Hay que entender la historia, pero no nomás. No puede haber violación. No puede. No hay contexto. Para nadie. No hay contexto. Y tercero, lo vinculo a que la principal reflexión de la izquierda chilena, de las izquierdas chilenas con lo que le pasó al Brasil, es fijarse por qué llegó Bolsonaro, güey. Una tormenta perfecta. Exacto. 12% de desempleo. Lo pongo prefiero usar la tasa de desempleo que el bajo crecimiento económico. Estoy pensando en el ser humano. 12% de desempleo. Los dos lo afectan. Los 40 millones que Lula sacó de la pobreza con ese desempleo vuelven a la pobreza. Más el maridaje entre el poder político y los dueños de Brasil. Y la delincuencia. No, me falta el tercero. Sí, claro. La droga. Si tú, ¿qué es lo que ve? El otro día veía una mujer impresionante, una mujer que decía de clase media, Sao Paulo. Bolsonaro es un asco, dijo la tele, CNN, no me olvidaré nunca. Pero lo prefiero a los ladrones. Eso es. Entonces, si tú juntas, pensado a la izquierda, porque la responsabilidad de la clase política brasileña, pero particularmente de quien gobierna, pues. Que fue el PT. Y la izquierda brasileña gobernó 12 años. 16. Claro. O sea, es tan grave mandar una carta apoyando a esos señores que ir a Brasil a visitar a Entonces, ¿cuál es Bolsonaro. la lección para Chile? La lección para Chile brasileña es que las fuerzas progresistas tienen que tener claro que el crecimiento económico con justicia fundamental, porque puede haber crecimiento económico sin justicia, tiene que tener claro que las políticas sociales tienen que ser sostenibles en el tiempo, tiene que tener claro que la mejor política social que existe en el mundo es la baja inflación, tiene que tener claro que todo lo que tú avances tiene que ser sostenible, y agrego 2 puntos más. Y tiene que tener claro que tú puedes conversar con los dueños del país, pero no el maridaje con los dueños del país, de cada país respectivo. Y cierro con la seguridad ciudadana. Yo creo que el gran drama, el prejuicio de las izquierdas en Chile, derivado de la historia, es no entender la principal demanda popular, Seguridad. que es la seguridad ciudadana. Porque yo, en mi pasaje en el Tatigo, pago 38 lucas mensuales para que un compadre me vigile la casa. En Pudahuel, en la granja... Veo que pagáis el mínimo. El mínimo. Estamos. Pero te das cuenta. No, entre varios, no es uno, no. Entonces, ¿qué es lo que decir? No, a mí me Se gusta... acaba de das cuenta? autoinculpar. Sí, claro. Un Te da- comité de- Ya lo mismo. Un comité de Pero autodefensa. te das ¿Qué cuenta. quiero decir? Lo siguiente. El error de las izquierdas es pensar que el tema de la seguridad ciudadana está vinculado a la represión. No, mire, yo converso con los alcaldes de mi partido, en sectores populares. Loprado, Huachuraba, la cisterna que es menos popular, si usted me más de capa media.
Lo que le demanda a la gente común y corriente es seguridad. Pero mientras no entendamos eso, podemos hacer estupendos seminarios, pero la gente no nos va a votar. ¿Comparte esa mirada con Francisco Vidal? Sí, y además hay una cosa que hay que destacar, que él habla de los dueños de un país. Chile también tiene varios dueños, y eso es grave, ¿ya? Y en el fondo, esto que acaba de plantear el presidente Piñera de que los empresarios sean parte de la solución y no del problema, puede ser un tremendo avance siempre y cuando los empresarios estén participando en la superación de la pobreza, pero que hagan lo mismo y exijan, ¿no es cierto?, en sus propios gremios. Yo no saco nada con ir a misa los domingos si tengo escondidos los ladrones en mi casa. O sea, si yo soy parte de un gremio, ¿no es cierto?, y estoy en un proyecto como este y pertenezco al retail, yo supongo que las primeras medidas que van a tratar de impulsar es que paguen a 30 días y que no abusen de la gente como lo están haciendo hoy día. Entonces, esta mezcla... O sea, ve un buen paso en este lanzamiento un buen paso siempre y cuando no sea aislada lo que hagan en esta comisión a lo que tienen que hacer en su pega. Porque hay quienes dicen esto puede ser más como caridad, ¿no? Más no, que abordar porque estas un tema... comisiones tienen distintas personas. A ver, yo creo que el gobierno en su pega tiene que, en políticas públicas, y los empresarios en su pega. Si en el ideal de un país los dos hicieran bien su pega, no tendríamos para qué de esta comisión, porque pagarían bien, no tendríamos el problema de los abusos ni las colusiones. Pero como existe, y los juntan, y los meten, y los comprometen, yo creo que lo más destacable de esto es una alianza público-privada que da grandes resultados, pero también un poco lo que dice Pancho. Países con dueños son inviables en el futuro. Son inviables. No puede ser que en este país, ¿no es cierto?, tengamos solo 2 o 3 cadenas de medicamentos, o sea, de venta de lo que queráis, Paul. De lo que queráis. Hasta de la mermelada. Y eso, ponte tú, nos va a tener que hacer, como dice Pancho Vidal, ponernos pantalones o polleras en temas potentes como, por ejemplo, permitir la importación de remedios de la OCDE libremente y matar este cartel que tenemos. ¿Y por qué cuesta tanto, senador, tomar decisiones porque hay en mucho, este sentido? Porque hay mucho lobby, hay mucha presión interna. Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros, como chilenos, no podemos importar remedios bioequivalentes de Estados Unidos que están certificados por Estados Unidos, porque tenemos que certificarlos nosotros. O sea, somos tan importantes que ponemos en duda la certificación de todos los países que copiamos que es de la OCDE. Si nosotros lográramos que cualquier farmacéutico, el farmacéutico de la esquina, pudiera traer sus remedios de Francia, ojalá con aranceles bajos o cero, ¿no es cierto?, no tendría por qué ir a un laboratorio que le cobra lo que quiera. No hay ninguna razón que, por ejemplo, el omeprazol cueste 4 veces más aquí que en Estados Unidos. Senador. Entonces, mira, y hay un tema súper importante. Somos tan legalistas que esta forma hace que al final no progresemos, de que en Chile tú puedes comprar un remedio genérico, pero no bioequivalente. Eso está prohibido en un país. ¿Qué significa genérico bioequivalente? Genérico que es la misma base, pero bioequivalente que es igual al original. Claro. Entonces muchas veces van a ciertas farmacias y lo que hacemos es tomar tiza, porque es el ingrediente activo sin ninguna preparación. Eso, si nosotros fuéramos más fuertes, tendríamos que tomar medidas como esa, como por ejemplo, mira, toda esta semana hablando de la benzina. Es que eso le quería preguntar, ¿Por qué no subimos senador? el impuesto al diésel y bajamos de los Porque se te combustibles? paran los camioneros. No, pues, a los camioneros... No, Senador, a propósito- No toques a los camioneros ni al petróleo fuera. Y hay tecnología para hacerlo. Los camioneros quedan igual. Pero ¿por qué yo que tengo un auto diésel y tú también, pagamos el 1,5? No, yo no. Ya. Senador, pero vamos ordenándonos porque con ese tema me parece que es bien Hagamos un relevante. cuarto de lo otro. Porque usted estaba hablando de Contamina temas mucho que más. impactan directamente a la Sí, gente. pues. Y el tema de los combustibles ha sido un tema de conversación toda esta semana. Primero, ¿usted está dispuesto o cree usted que sería necesario cambiar, no reducir completamente, pero cambiar el impuesto específico a los combustibles? Sí, hay que restabilizarlo. Es muy simple. ¿Cómo? Los combustibles, las gasolinas pagan 6 UTM por metro cúbico. El diésel paga 1,5. No Exacto. tiene ninguna razón del mundo. ¿Qué haría? ¿Equipararía? Yo dejaría a los camioneros... ¿Por qué? y a ¿Por qué? ¿Por qué los camioneros? Porque hoy día necesitamos impulsar, ¿no es cierto? ¿Impulsar los camioneros? Impulsar a todos los que La economía. que generen la economía, pues, economía, por supuesto. Conecta Pero mira, Chile, pues. si hay una... No anda paseando. A ver, Senador Sandón. bueno, me dejen Ya, dar la idea. dejen que él Pero termine. cuidado le con los estoy preguntando camioneros, a usted. la realidad. Deje dar la idea, es súper fácil porque aquí devuelven existe... el Senador. 80%. Pero a ver, mantiene... Mira, si esto...
Queremos arreglar el precio de las bencinas, no pelear con los camioneros ni meternos en un forro. Los agricultores, por ejemplo, ¿por qué? Porque te damos la firme, pues estamos en política, arte de lo posible, muchachos. No es solo lo que uno quiere hacer, arte de lo posible. Y este señor sabe perfectamente lo que le estoy diciendo. Primero, hay un tractor que trabaja en un campo, un generador en una empresa, ¿no es cierto? Descuenta el IVA y el específico. Déjenlo iguales, no hay problema. Pero si yo o Gonzalo andamos en un auto diésel, ¿no es cierto?, pagamos el 1,5 por metro cúbico. Y usted que anda en un auto de benzina paga el 6. Si nosotros nivelamos eso, bajamos la benzina, subimos el diésel, usted recupera la plata y es mucho más justo. Uno a Europa, el petróleo vale lo mismo que la benzina. Y en Chile, ¿qué pasa? Hoy día los autos más caros son todos petroleros. ¿Y cómo será lo siguiente? Que esto hay que mirarlo también a futuro. En Europa, la Volvo, por ejemplo, que es una empresa ultra, ya no hace más vehículos diésel. ¿Por qué? Porque contaminan. Más. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar a largo plazo el problema de las bencinas, pero también tenemos que enfrentarlo sobre la base del desarrollo de nuestro país. ¿Y esa fórmula recauda lo mismo? Sí, casi lo mismo, sí. Pero además, por último, puedes mantener el famoso metro que, ojo, ya lleva 62 millones de dólares gastados este año. No es que venga de Marte. Venga de la nada. Pero ¿por qué tenemos que subvencionar con nuestros impuestos todos los chilenos a los grandes transportistas que son millonarios y no podemos entregar esa plata, 1.600 millones de dólares, a la ciencia, al Sename, a educación? Yo creo que hoy día las condiciones y cómo está estructurada la carga en Chile no son solo millonarios. La mayoría de los camioneros no son millonarios y segundo que son los que mueven Chile. Si tuviéramos, por ejemplo, un tren de Arica a Punta Arenas y para todos lados, sería distinto. Pero hoy día no es así. Entonces, en el fondo, estamos buscando justicia tributaria. De alguna manera, ¿no es cierto?, reconocer. Porque lo que hay que decirle a la gente en la calle es que nadie va a bajar, y sería una irresponsabilidad, bajar el impuesto específico así porque sí, porque con esa plata se financian muchas cosas sociales. O sea, esto no es que no quieran, es mucha plata. Es verdad que partió para arreglar las carreteras. ¿Y el terremoto del 85? Claro, pero hoy día financian muchas cosas. Entonces, tenemos muchas demandas sociales que son importantes. Y hay que financiarlas. ¿Y esta propuesta que usted menciona está siendo estudiada por el gobierno? ¿Ha sido algo que se ha conversado? ¿Usted sabe lo que se viene? Porque ya se ha abierto a hacer una modificación. Lo que se viene es un tema del Ejecutivo, pero hoy día en la entrevista el presidente tira una frase parecida a esta y dice, y estamos evaluando los impuestos de las gasolinas y diésel. Podría haber un cambio ahí, cree usted. ¿Qué debiera ser? Mira. Pero un buen camino el que tú señalas, ¿no? A mí no se me había ocurrido. Pero Panchito tiene que hablar más seguido conmigo. Un comentario y una pregunta. El comentario va en... ¿Usted es liberal socialdemócrata? No. Va en cierta oposición a lo que se ha dicho hasta ahora. Cuando se habla, por ejemplo, del tema de la delincuencia. Yo estoy de acuerdo que el tema de la delincuencia es un problema súper serio que tiene, y estoy de acuerdo con tu diagnóstico. En eso parece que los dos pensamos que tenemos de acuerdo en diagnóstico en ciertas cosas. El diagnóstico de usted es muy bueno. Y las soluciones son las que... Bueno, después podemos discutir eso. Justamente voy a ir a ese tema. Entonces, estamos claros en el diagnóstico, la delincuencia es un tema central, el narcotráfico en particular es un tema muy serio. Nicolás, microtráfico. Pero cuando uno ve lo que ha hecho Chile, al calor de las propuestas que se están discutiendo, Chile tiene las cárceles llenas. Sí. Y Chile tiene tasas de presidio muy altas comparados con el nivel de crimen que tiene. Que eso es como lo que uno debiera ver, ¿no? Si hay un país que tiene un montón de crimen y tiene cárceles con harta gente, eso es más entendible. Pero si un país tiene un nivel de crimen bajo, incluso comparado con otros países, pero tiene mucha gente en la cárcel, significa que el tema de una agenda más bien punitiva, como que eso vaya a ser la solución, el sentido común te está diciendo que ese no es nuestro problema central. Pero hay una percepción de la gente de acuerdo a la percepción. Entonces cuando se dice que... Bueno, la percepción también, pero hay que discutir las cosas... Pero hay que discutir las cosas con seriedad. Porque la centroizquierda, a diferencia de lo que se cree, ha hecho mucho populismo penal. La agenda corta fue del gobierno Bachelet. Cuando uno conversa, yo en parte de mi agenda de investigación es el tema penal, y cuando uno conversa con los distintos actores, los abogados de la Defensoría, los jueces, en fin, todos te dicen, mira, desde las agendas cortas, nosotros básicamente metemos a toda la gente en prisión preventiva. ¿Tú sabes cuánta gente hay en prisión preventiva al año que después resulta ser inocente? En Chile, 3.000 personas. 3.000 personas. Que están 5 meses, 4 meses en la cárcel y que después el mismo sistema penal, pero con más tiempo, dice esta persona inocente. Yo escuché a Desborde acá, un discurso que me encantó,
el presidente de tu partido hace un tiempo diciendo que él pensaba que algo así como la mitad de la gente que estaba en la cárcel en Chile probablemente en un sistema más razonable no debiera estarlo. Entonces, no es cierto que el mundo de la centroizquierda no ha abordado este tema, sino que lo ha abordado, pero lo ha abordado mal. Y lo ha abordado con puro populismo penal, y esto hay que solucionarlo de otra manera. Ahora, dicho esto, quiero hablar de el diagnóstico que tú tienes y tus propuestas. Porque cuando tú dices, y lo dices de una manera que yo, si sacaras tus propuestas, yo te llevaría de candidato. Dices... Podría ser, ¿ah? Sí. Interesante. Dice, lo que el problema que tiene en Chile es que la gente tiene susto a enfermarse. Sí. Y yo hago la siguiente pregunta. ¿En qué sistemas económicos y sociales se ha abordado de mejor manera ese problema? Viene a Estados Unidos, yo estudié 5 años ahí. En Estados Unidos, siendo un país súper desarrollado, con un PIB que está un poquito más, en torno al doble del chileno, es un país donde 40, 30 millones de personas tienen susto a enfermarse. ¿Dónde se han solucionado los problemas del susto a enfermarse, de tener buenas pensiones? En los países con estado de bienestar. Eso es. Países que empujaron una agenda que a mí me parece más moderada de lo que a mí me gustaría, pero esa es una regularidad empírica. No hay países con estrategias económicas tipo liberales que hayan abordado y que hayan solucionado bien estos problemas. Mira el sistema de salud inglés. El sistema de salud inglés, ¿cierto? Todas las personas tienen el mismo sistema de salud, se financia con impuestos y la gente obviamente tiene susto a enfermarse, pero no tiene el susto de que no va a ser financiada su salud. Entonces yo me pregunto, si tú quieres que la gente no tenga susto a enfermarse por los costos, si tú quieres un sistema que dé seguridad a las personas, bueno, te equivocaste con todas las propuestas, porque eso es el estado de bienestar. Mira. A ver, pero eso no es Estados Unidos, es una regularidad empírica. Yo viví en Alemania. Socialdemócrata de verdad, sí, no como el de acá. Que es la socialdemocracia de verdad, que empuja esos cambios. O sea, yo viví en Alemania y ahí a mí no me daba miedo enfermarme, es más, era un agrado enfermarse. Pero también, y Alemania, Francia, Suecia, España, son países con un nivel socioeconómico, o sea, con un PIB, ¿verdad? Pero eso eso está equivocado. No. Inglaterra hizo su sistema de salud en los 30, cuando tenía un PIB más bajo que el chileno. Y ahí decidió, todos vamos a tener el mismo sistema de salud. Ese es un mito. Lo que te quiero decir son dos cosas. Tiene que ver, o sea, el nivel de salud que tú tienes en Alemania, el nivel de salud... Con impuestos. Bueno, si hay que financiarlo de alguna manera. Sí, pero ¿cuál es la carga tributaria, mujer? Enorme, el doble que en Chile. Entonces, si tú quieres, esta es la diferencia contigo cuando son dos. Si tú quieres, yo comparto contigo. Pero además la gente quiere el doble contigo. Pero Pancho, ¿quieren estado de bienestar sin cubrir el estado de bienestar? Si no se puede. O sea, ganan el doble que Chile y tienen una carga tributaria el doble que Chile. Son las dos cosas. La carga tributaria en Alemania es Silvia, 34%, nosotros con la reforma de Bachelet llegamos al 21%. Te insisto, tú tienes cierto ahora, pero hay que ver la película entera. Y la película entera es que estos países hicieron esos cambios cuando tenían un PIB más bajo que el chileno. No es cierto que uno tiene que esperar un PIB de $40.000 para tener una buena salud. Estos países lo hicieron hace mucho tiempo. Obviamente la salud ahora es mejor de lo que era antes, pero siempre ha sido una salud compartida. ¿Y quién se opone a eso? A ver, lo que pasa es que yo creo que aquí hay un tema, y Silvia dice una cosa que tiene toda la razón. Está bien, ¿no es cierto?, subir los impuestos si todos pagáramos harto impuesto y todos ganáramos harto. Entonces, para poder llegar a un estado, el otro día estuve con una persona chilena que vive en Quebec y me decía lo mismo, pero yo pago una brutalidad, que el 50% de lo mío se va, pero yo tengo salud, papá. Mira, los ingleses fueron súper inteligentes porque los ingleses hicieron un sistema que le quitaron la hotelería, y el que quiere hotelería la paga. Y tienen el médico de cabecera, tú vas a un consultorio repartido, ¿no es cierto? Si tú quieres pagar lotería, pagas diferencia. ¿Te gusta el sistema inglés? Muy bueno. Propuesta del Frente Amplio. Tú decías que eran propuestas infantiles. El único grupo que propuso el sistema inglés de salud en la última elección, Frente Amplio. Sí, lo que pasa entonces es que... esa te gusta por lo menos, no es tan infantil esa. Lo que pasa... El séptimo propuesta también. Lo que pasa... ¿Cómo se financia? No, nosotros proponíamos impuestos de 2% a la riqueza a las personas de alto ingreso. Senadora Santos. ¿Esto no lo tiene inglés? ¿El inglés no tiene esa? No, tiene otro impuesto. Lo infantil es que yo a mis niños les diga que les voy a regalar a todos un Mercedes-Benz cuando tenga 18 años. Nunca hemos dicho. Bueno, espera, deja terminar. Sistema inglés que a ti te gusta. Sí, el sistema inglés. Debería haber votado por nosotros. Es que lo que pasa es que son... Mira, a ver. Tal vez lo hiciste. El sistema inglés, yo fui, lo conocí, lo recorrí, ¿no es cierto? Y es extraordinario. Pero nosotros estamos a años luz de lo que gastamos con ellos. Pero te insisto, lo tienes desde los 30. Sí, pero al principio no te... Pero yo no sé si hay... Era el país desarrollado. Pero déjenme terminar. Exacto, dejen terminar todos los domingos. Sí. El invitado que hable. Porque tenemos que ya ir si cerrando. tú tuvieras desarrollo empírico de que cuando partió funcionaba tan bien como hoy día, yo no sé. Esto es una forma además de hacer medicina.
Sí, de hacer acuerdo. medicina. Es ¿ok? más profundo que lo estoy diciendo. Estoy de Mucho más acuerdo. Sí, profundo. de Usted acuerdo. sabe que en Chile, y yo soy parte de eso, como alcalde con la Universidad Católica hicimos un convenio, porque esto partió por un señor, un doctor que estuvo muchos años en Pirque. Yo fui 8 años alcalde de Pirque. Se llama medicina familiar, ¿ok? Que es lo mismo que en Chile, como se privatizó parte de la salud y empezaron a ganar demasiados billetes los médicos, se empezaron a ir como abejas al panal a la especialidad. ¿ok? Exacto. Y el médico general, el PT que le llaman los gringos, ¿no es cierto?, los ingleses, que te atiende y te hace la ecografía y todas las cosas y al final te manda un especialista, ¿no es cierto? Es lo que se llama hoy día medicina familiar en Chile y que yo creo que el Ministerio de Salud está trabajando sobre esa base. Si el tema es el siguiente, nosotros tenemos un sistema privado que le resuelve el problema a nosotros. Si lo que tenemos que atacar es el otro, de que la gente tenga la opción de elegir. Yo no sé por qué tú le elimináis. Si yo quiero pagar hotelería, lo pago. Lo que tengo que asegurarle a nuestra gente es que no se muera en listas de espera. Eso es exactamente lo que proponía el Frente Amplio, porque el Frente Amplio decía 7% de la cotización es común y después si alguien quiere pagar algo extra... Sí, pero hay que decir cuánto vale eso. Si Senador no hay Osandón, ninguna persona ni izquierda ni calculado. derecha que no quiera eso. Está Sí, calculado. se nos acaba el tiempo y no puedo dejar de preguntarle, voy a sacar aquí, mira, Saque el directamente diario. lo que viene hoy día en el diario La Tercera de titular. La Corte de Apelaciones que falla a favor de las víctimas de Fernando Caradima, la 9ª Sala de la Corte de Apelaciones que acogió por 3 votos a 0 la demanda por 450 millones presentada contra el Arzobispado de Santiago, cuando además hemos conocido una carta que complica la situación del cardenal Errázuriz, donde habría de alguna manera reconocido una situación distinta a la que había declarado ante la justicia, y ahí estamos viendo también el comunicado de las víctimas de Caradima respecto a este tema. No, esa es la carta justamente que ha sido conocida durante esta semana, donde dice, por ejemplo, que la presentación de las denuncias ante el promotor normalmente calma la agresividad de los acusantes. Por respeto a Caradima, no le pedía al promotor que lo interrogara y solo le pedía a Andrés Arteaga, obispo auxiliar de Santiago, su parecer. Él consideró que todo era absolutamente inverosímil. Como se trata de hechos prescritos, cerré la investigación, así quise protegerlos, consciente de que mi manera de proceder, si los acusadores llevasen algún día el caso a la prensa, se volcaría en contra de mí. ¿Cuál es su mirada ahora con todo lo que hemos ido conociendo respecto a el rol del cardenal Errázuriz, el arzobispado, la jerarquía de la Iglesia Católica en relación a este caso? Mira, primero decir que yo durante 2 días defendí el tema de Caradima y pedí disculpas públicas porque yo lo que había visto todos los días era una cosa distinta. Entonces me estaban vendiendo un cuento. Bueno, y pedí disculpas y las pido de nuevo, digamos, porque le hice daño a las víctimas que han sido súper responsables, porque yo conocía muchos nombres de ahí, yo nunca entré a un grupo cercano, pero veo que muchos de los que estaban ahí no los han nombrado porque no tenían nada que ver en este tema. Yo creo que la justicia está funcionando y está bien, y bueno, y tiene que ser súper dura. O sea, yo creo que esto tiene que avanzar y la Iglesia tiene derecho a defenderse, los acusantes a acusar, y vamos a ver qué resultado tienen y tendrán que asumir. Pues, y el si es muy grave, que está gravísimo. siendo imputado el cardenal Errázuriz. Yo no puedo juzgarlos. Lo que si encubrieron tienen que ser castigados. Pues. Así de claro, si encubrir una cosa así es un delito. Lo que sí, yo como católico practicante estoy contento que el Papa se ha puesto firme, que se están tomando las medidas. Yo tengo relación con la Iglesia Católica, yo tengo un hijo que lo más seguro es que sea sacerdote el próximo año, y para él ha sido buenísimo lo que ha pasado, en el sentido que se está limpiando esto con fuerza, y créanme que los jóvenes son los más duros en esto, porque esto es... ¿Va a ser jesuita tu hijo? Es diocesano. Ya. Bien. De poblaciones comunes y Va a corrientes. incorporarte a la jesuita. Senador. Justamente ahora Pero si tengo que ir a la jesuitas penitenciaría a tampoco se buscarlo. salvan. No se Senador. salva. Preso, que no voy a estar trabajando allá. Senador Ay, Osandón, jesuita, aquí. muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy día en Estado Nacional. Gracias a todos. Muy amena esta Acompañarnos. conversación. Nosotros vamos a ir rápidamente a una pausa y luego seguimos conversando aquí con el panel de Estado Nacional. Muy bien. Partiendo por el chaleco que me genera. Bien, seguimos conversando en el panel de Estado Nacional. Estamos a través de todas las plataformas de 24 horas y también a través de las 42 estaciones de radio ADN. Y vamos a hablar, nos quedan 2 temas.
La situación de Fernando Karadima, que era lo que estábamos, del cardenal Errázuriz a raíz del caso Karadima, y también lo que ha pasado al interior de la escuela militar. Vamos a tratar de abordar los dos temas, así que les pido... El primero de fácil despacho. Breve. ¿Cuál? Lo de la carta del cardenal Errázuriz. Se nos quedaron varios temas pendientes, Sí. sí, porque independiente, yo a mí me pareció bien la reflexión que hace el senador Sandón respecto de la Iglesia en general y tuvo la valentía de volver a pedir disculpas. Yo creo que eso habla muy bien de él, habla bien de que aquí ha habido una reflexión del mundo católico, no lo veo a él como senador, sino como un católico, como él mismo se definió, de ir cambiando y adaptándose a esta nueva realidad y a la verdad que se va conociendo. Yo creo que eso es valioso, es muy valioso. Pero... ¿Qué tan grave les parece la carta? Lo que conocíamos en relación a este reconocimiento que se hace de que no hubo intención de investigar los hechos, que se cerró la posibilidad de investigar una denuncia que se conocía, y esta decisión de la Corte de Apelaciones que mencionaba, que informa hoy día el diario La Tercera, que implica ya una indemnización de 450 millones de pesos que tiene que pagar el arzobispado? Aldo Cornejo. No, mire, yo creo que hay varios hechos en los últimos días que demuestran que la Iglesia no entiende nada de lo que está ocurriendo. Porque quedó de manifiesto a través de un informe del fiscal Pérez, creo que de O'Higgins. No me miré a mí como que te voy a saber el apellido. No. No tengo ni una opción. ¿De Pérez pero Calaf? fiscal, no, de Rancagua, que en el informe que hace la Corte de Apelaciones por el recurso de protección que entabló el arzobispado de Valparaíso, da cuenta que habían carpetas que estaban ocultas En el subterráneo. en el allanamiento que ellos hicieron. En segundo lugar, bueno, todo esto se motiva con un recurso de protección del arzobispado de Valparaíso que impide que la investigación continúe, está paralizada, como lo dijo el propio fiscal nacional. En segundo lugar, la concurrencia de Satia hace algún tiempo atrás, donde hace uso del derecho a guardar silencio. Tercero, el otro día vimos todos cuando el padre o el cura o sacerdote Asbun concurre a declarar, que declaró, hay que decirlo, no guardó silencio, pero cuando es preguntado por los periodistas, el comentario de él es que el gol de Nico Castillo fue un gran gol, lo cual evidentemente para la gente que ha sido afectada, los abusados, y en general para la opinión pública resulta muy complejo de entender. Me parece casi una falta de respeto que estando la Iglesia involucrada en un conjunto de hechos que todos lamentamos, la actitud sea contraria a lo que la gente espera, que se investigue, que se establezcan sanciones. Y en ese cuadro aparece esta nota, esta carta del obispo Errázuriz, en que claramente lo que me llama la atención, uno de los argumentos que le dice al obispo Arteaga, o el obispo Arteaga señala que no hay ningún mérito de investigar, y el obispo Arteaga es precisamente uno de los obispos cuestionados por ser parte del círculo más estrecho, más íntimo, precisamente de Karadima. Entonces, yo creo que lo que ha venido en el último tiempo haciendo la Iglesia, francamente no contribuye en nada a poder iniciar un proceso de recuperación de confianza en la opinión pública, confianza en la Yo estoy de acuerdo contigo, Aldo, en casi todo, salvo en un término que puede parecer sutil, pero que para mí por lo menos es muy importante. No hablemos de la Iglesia. Son algunos sacerdotes los que han tenido una actitud distinta. La Iglesia, y si uno entiende la Iglesia como la comunidad, como lo que somos todos los católicos, está avanzando y está empujando a que haya más verdad y que se empieza a separar a todos los elementos. Sí, a todos los elementos. perfecto. Y se ha ido aplaudiendo cada vez que, incluso se han tomado medidas tan graves como expulsarlos del sacerdocio. Entonces, hay algunos elementos que pueden resistir o que no tienen esa sensibilidad. Yo estoy de acuerdo contigo. No han tenido ni la sensibilidad con las víctimas, que es lo más importante, pero tampoco con sus comunidades. ¿Loreto? ¿Puedo complementar algo de Gonzalo? Como tú dices, Gonzalo, es la Iglesia, no generalizar, pero sí hay una cosa, algunos sacerdotes, pero no podemos olvidar de una alta jerarquía y de un poder inconmensurable. Entonces, yo creo que eso es un tema hoy día y es preocupante. Y lo segundo es que yo creo que tenemos que acostumbrarnos, y yo lo veo positivo, que aquí ya no solamente estamos hablando de la justicia canónica, sino que en verdad hoy día está operando la justicia civil. Y eso también es bueno para el futuro de nuestro país. Nicolás. 3 ideas respecto a la situación de la Iglesia. Yo siempre lo aclaro esto desde una postura atea. Primero,
en línea con lo que dice Loreto, yo creo que es muy importante. Un mensaje a todas las personas. Por favor, concéntrense, no se vayan a la justicia eclesiástica. O no solo a la justicia eclesiástica, ¿cierto? Es un mensaje súper importante, ¿cierto? Porque aquí hay algo positivo que está haciendo el gobierno, que no sé en qué tramitación está este tema de que no sean imprescriptibles, que es muy importante, pero mientras eso no exista, aquí uno de los grandes errores fue llevar esto a la justicia eclesiástica, se ganó tiempo y finalmente no se pudieron condenar ciertos delitos. Ese es el primer mensaje. Segundo, yo veo de manera muy positiva la demanda civil que todavía queda la Corte Suprema, pero la demanda civil de 450 millones, este es un camino que va a hacer reaccionar a la Iglesia. Porque esto ha pasado en otros lugares, la hizo quebrar en Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque pareciera que la Iglesia no está reaccionando, y aquí sí, a diferencia de lo que dice Gonzalo, que tiene, insisto, el derecho de hacerlo, pero aquí sí se trata a la Iglesia como un conjunto la que estaría pagando esta demanda, porque yo creo que sí hay responsabilidades institucionales. Y lo último, que esto es lo más polémico que voy a decir. Yo creo que todas las personas tenemos, todos los padres, madres, en fin, tenemos la ilusión de que por lo menos en algunas dimensiones nuestros hijos e hijas sean parecidos a nosotros. Yo, por ejemplo, le cantaba a mi hija cuando estaba todavía en la guata de la madre, cuando ya empiezan a escuchar, le cantaba el himno Colo Colo. ¿Ya? Fue la primera canción que le canté. La primera canción que le canté cuando nació, en fin. Y creo que uno tiene todo el derecho a hacer ese tipo de cosas. Pero a las personas que están pensando a meter a su hijo en colegios católicos, yo le pido a las personas que están pensando a meter ahora a su hijo en colegios católicos que miren, por favor, la declaración de la Conferencia Episcopal que vimos hace un tiempo, donde se decía que tocar genitales y besos en la boca eran formas de afecto. Estas son personas que en la jerarquía no, eso es lo que decía. Oye, si lo hablamos, que eran formas de afecto mal entendidas. Lo retiraron 24 horas. Lo retiraron, oye, pero si lo hablamos en este programa. Pero no así. Entonces, correctamente. Eso es lo que decía. Eso es lo que decía. No decía eso. Eso es lo que decía. Y lo retiraron. Y lo retiraron. Yo invito a actuar de manera responsable. En este momento, la Iglesia Católica se ha defendido de una serie de maneras y es, yo creo, poner en riesgo a los hijos llevarlos a colegios católicos en este contexto. Silvia Izaguirre. Dije que iba a ser lo más polémico que... Amén. Silvia. Sí, a ver, yo encuentro que siempre antes habíamos hablado de las responsabilidades penales o civiles de sacerdotes individuales, pero este fallo es sobre la jerarquía de la Iglesia, sobre el arzobispado de Santiago, es decir, es de otra naturaleza, y todavía habían personas, en este programa lo vimos, que negaban el compromiso de la institucionalidad, y con este fallo hay que esperar la Corte Suprema, pero ya no está diciendo que por lo menos hay 3 jueces que consideran que las evidencias ameritan que se involucre a la institucionalidad, y eso lo encuentro gravísimo. Y nuevamente, insisto con esto, yo siento que cada una de estas cosas va desangrando la Iglesia de a poco, y siento que la Iglesia y el Papa reacciona tarde, ¿verdad? Y no es proactivo. El Papa siempre reacciona después, cuando ya tiene los antecedentes antes. Entonces yo creo que para parar este desangramiento de la Iglesia y poder reconstruir, hay que tomar medidas contundentes y ahora. No pueden seguir reaccionando ex post a lo que pasa en los juicios civiles y en los juicios penales. Yo tengo esa como impotencia, me pasa a mí. Yo no soy católica, pero tengo esa impotencia de ver una institución que ha durado 2000 años, así que no sé si se va a desaparecer tan rápido, pero ha durado 2000 años y siento que en una cosa tan delicada como esto es tan poco... No, pero este camino abre las posibilidades que otros puedan demandar indemnizaciones de carácter civil. Pero lo que uno quiere de la Iglesia... Cuestión era que la Iglesia no estaba dispuesta. Está bien, pero lo que yo creo que... Nadie quiere pagar un... Lo que yo espero de la Iglesia... Ni la Iglesia ni ninguna institución, pero lo que uno espera de la Iglesia es que sea o sea, estos delitos, los principales a condenar estos delitos son la propia Iglesia, digamos, ¿verdad? Son ellos. Y ellos, sí, está bien, pero... Cuando uno escucha al Papa y las decisiones drásticas que está tomando, cuando uno mira lo que pasa en Chile respecto de los laicos y de la posición que están asumiendo respecto de su iglesia, que no hablan desde lejos ni en tercera persona, porque es su iglesia y en la cual expresan su fe. Entonces yo diría, pero Gonzalo, siempre voy a hacer la diferencia respecto de alguna jerarquía y la iglesia. Un sacerdote norteamericano que fue acusado de pedofilia y estaba refugiado en el Vaticano, y cuando murió
fue al funeral de esa persona. El cardenal Bernard Law. Exacto, ¿ya? O sea, el Papa fue al funeral de esa persona. Mira el mensaje. Segundo, todavía, ¿qué querés que te diga? Para mí, por lo menos, yo espero una reacción mucho más potente de la Iglesia en estas materias, donde diga, acá estamos con los niños, estamos con las víctimas, y al final estamos con Dios, Gonzalo. ¿Puedo solamente recordar una frase cuando estuvo James Hamilton acá? Él dijo lo difícil. Al menos él ha estado al lado del Papa. Yo la verdad que nunca, y lo más seguro que no lo voy a estar. Y él dijo lo difícil que era para el Papa hacer lo que estaba haciendo, porque lo que se vive en Chile y lo que se vive en la Iglesia también se vive dentro del Vaticano. Entonces yo creo que es importante... Más razón para asustarse. No, es que ¿sabes lo que pasa? Pero no decir que no se está haciendo. Lo que pasa es que una iglesia poderosa, 2000 años... Está explicando por qué en una iglesia no se puede hacer las cosas. Con más razón es un problema institucional. Eso es lo que está diciendo. Es sentido de realidad y no decir no está haciendo. Yo le creo a James Hamilton todo lo que dijo, pero es más grave. Es más grave porque significa que hay tensiones internas para tratar de ocultar esto. Esto es grave. Es que esto es muy grave. ¿Esto es un fenómeno que tú crees que cuando llegó el Papa Francisco? No, pero mucho anterior. Yo creo que él le está poniendo cascabel al gato. Silvia Izaguirre hablaba de medidas contundentes. Quiero llevarlo a otro tema, a lo que les mencionaba respecto a lo ocurrido al interior de la escuela militar. Básicamente porque, bueno, sabemos lo que sucedió después de esta actividad donde se rinde una especie de homenaje de parte del hijo de Miguel Krasnov a su padre. Sale el director de la escuela militar, Germán Villarroel. También hay un retiro del mismo Krasnov Basa, el hijo, de quien está condenado a más de 600 años por delitos graves en Punta Peuco. Y hoy día en el diario El Mercurio viene una declaración, una entrevista al coronel Germán Villarroel, el exdirector de la escuela militar, que dice: yo no fui sancionado, pedí mi retiro voluntario del ejército, asumí la responsabilidad. Y en el diario La Tercera además viene todo el detalle de lo que venía ocurriendo antes de esto, que era un hecho que no lo conoció el Ministerio de Defensa cuando nosotros lo vimos a través de un video que salió en los medios de comunicación, sino que desde hace varios días antes, porque además esto fue precedido de una serie de cartas que envían algunos de los condenados de Punta Peuco al comandante en jefe del ejército, hablando del poco respaldo que se les ha entregado en estas causas, y algunos consideraron entonces que lo que ocurrió al interior de la escuela militar tenía incluso elementos de sedición. Francisco Vidal, ¿cómo ves los antecedentes que hemos ido conociendo en relación a este caso y si fue lo suficientemente claro el ejército para actuar en este sentido? Buena entrevista del coronel Villarroel, ¿eh? Para sacarse el sombrero. No, además, cómo asume la responsabilidad. Segundo, yo cuando vi esto, conociendo el paño, digamos, esta es otra transición, de 28 años también. Y es porque la gente se olvida de dónde partimos con las Fuerzas Armadas. Partimos el 11 de marzo de 1990 con unas Fuerzas Armadas que sostuvieron la dictadura completa y con su relación con una parte de la sociedad chilena, la derecha, la económica, la social, la empresarial, la política. En una sociedad democrática, las Fuerzas Armadas, aparte de esta cosita de jerárquica, obediente, no deliberante, subordinada, tienen que ser, en una sociedad democrática, como yo lo entiendo, patrimonio de todos los chilenos y no de un sector de los chilenos. Entonces, ese camino, avance y retroceso. Pero ese es el camino. En eso estamos de acuerdo, Pancho. Sí. Ese es el camino. Entonces, cuesta mucho, porque ¿qué expresa finalmente la situación? Porque yo me fijé en el video, no solamente en el discurso, sino que los aplausos de los muchachos que estaban ahí en Tenida Eso es lo terrible, yo creo. Los aplausos. Porque... Entonces, no, y conozco el paño. Entonces, Y la polera, el regalo. Y el regalo de la polera. Entonces, es un esfuerzo tremendo, que yo creo que empezó un poquito con Ricardo Isurieta, avanzó con Óscar con Cheire, claramente, siguió con Isurieta, con Fuente Alba, con Oviedo, pero cuesta, entre otras cosas, porque los civiles no cachamos el tema de la familia militar. Fíjate que yo te diría que donde más funciona el concepto de familia, si hay en una institución, es la familia militar. ¿Gonzalo? Déjame solamente cerrar. Terminemos porque nos queda muy poquito tiempo. Lo que quiero decir es que este es un esfuerzo de la sociedad y del estamento político, de hacer convencer, esa fue mi pega en un año nomás, pero hace un poco, de que el que entra a las Fuerzas Armadas le responde a Chile completo. ¿Y se ha avanzado en eso, Gonzalo? Yo creo que sí.
Yo creo que más allá de... Yo primero comparto 100% de lo que dice Pancho Villar en este punto. O sea, las Fuerzas Armadas, a mí también me gustan las Fuerzas Armadas de todos los chilenos. De todos los chilenos. Y yo creo que se ha ido haciendo una transición, como lo describe correctamente. Se ha ido avanzando en eso. A mí me parece que la entrevista que da el exdirector de la Escuela Militar refleja en parte ese compromiso. Ese cambio. Ese cambio. Porque él dice, yo no tenía idea de esto, pero tengo claro el daño que le hace eso a mi institución y a este proceso de integración, de recuperación, de confianza, y asumo la responsabilidad. No se esconde, no se defiende, no está una semana en los diarios diciendo yo no sabía, ¿no es cierto? Sino el que contexto. asume por qué y lo explica ahí y nos da una señal de lo que dice respecto de por qué se producen esas lealtades tan fuertes al interior. Él renuncia, y lo dice él mismo en sus propias palabras, ¿por qué? Porque está de frente a su mando. Está de frente a aquellos soldados que responden a él. Y dice, ¿cómo yo, que les exijo transparencia, honestidad y todo, les voy a dar una señal distinta? Y hoy día asumo mi responsabilidad. Y eso lo hace Germán Villarroel, hoy día ex coronel, ex director, y yo creo que lo ennoblece mucho la entrevista que da. ¿Por qué? No porque él no sale a defenderse. No, él sale a poner claridad sobre lo que pasó y por qué asume esa responsabilidad. Y yo creo que eso genera al interior de las Fuerzas Armadas, y especialmente en aquellos que estaban bajo su mando, el mayor respeto por esa decisión. Dice textualmente, todo lo que pasa en la unidad que demandas es de tu responsabilidad y de nadie más. Podría buscar excusas, pero soy oficial y comandante. Solo que yo la información que tengo es que efectivamente al coronel Villarroel se le pidió la renuncia. No es que él haya renunciado. No, es un problema de tiempo. Mira, que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, pero... Sí, pero lo que queda claro, Aldo, es que él no resistió, no lo resistió, sino que tomó la decisión. Estuvieron bien las medidas que se tomaron, porque hubo ciertos cuestionamientos de quienes consideraron que esto que había ocurrido era ceder las presiones de la izquierda. Es absurdo. No, aunque fue algo de lo que escuchamos durante esos días. Si tú me preguntas a mí, y yo creo que es una opinión, si no unánime, mayoritaria, ampliamente mayoritaria en el gobierno y en Chile Vamos, aunque no hubiera habido un solo reclamo de la izquierda. Lo que hizo el ex coronel Krasnov, hijo, ¿no es cierto?, de Krasnov, fue un abuso de su propia institución. Eso hizo. Y violentó este mismo tránsito de las Fuerzas Armadas. Gonzalo. Entonces, una persona que le falta así respeto a las Fuerzas Armadas no merece no solo ninguna defensa, sino que correctamente... No es el proceso que estoy hablando yo. Incluso al Krasnov, el que está preso, es general. No sé. No, pero bueno. Ojalá no fuera nada, se le habrían quitado ese... Pero a él se le envió una invitación. Sí, se le envió. Se le envió una invitación. Esa polera que apareció en todas partes era un regalo del renunciado para mandárselo a Punta Peuca. Entonces, lo que ocurrió, yo creo que se resolvió de buena manera, no estoy diciendo lo contrario, pero creo que es un dato que uno tiene que tener presente. Este hecho no ocurrió en un regimiento. Y yo creo que lo más lamentable es... Yo les quiero dar un dato que a todo Chile se le pasó viola. El año pasado, con Michelle Bachelet, mi presidenta, juramento de la bandera en la Alameda. Yo no sé si cuando la escuela militar iba o volvía de esa formación, la banda de guerra, no la banda de suboficiales, cadetes, le rindió honores a familiares de Punta Peuco, con paso regular. Castellano, por favor. Sí, ¿Qué significa no eso? entendí nada de eso. Okay. Paso parado. Uno de de filo, pero no... ¿Y la respuesta del No es gobierno? necesario. Yo creo, Silencio. a ver, yo creo Ni quiero con 30 segundos. repetir cosas fundamentales. Y aquí lo importante es educación en derechos humanos en las Fuerzas Armadas y preocuparnos de cómo se entra, entre otras cosas, ¿no es cierto?, de cómo se entra a las Fuerzas Armadas. Esta idea de la familia militar. Es como que a mí me dijeran, la entrada a la Universidad de Chile o cualquier universidad, existe algo así como una familia de... No corresponde eso. Lo que corresponde es... Revisemos la Universidad de Chile a encontrar la Lo que familia de la corresponde Universidad de es Chile. meritocracia, lo que corresponde son entradas transparentes, lo que corresponde es que todas las clases sociales estén expresadas en los altos mandos del ejército, cuestión que no pasa. Todo eso es lo que corresponde. Eso en nuestra sociedad en general se demora, pero en las Fuerzas Armadas se demora mucho más. Oye, en las Fuerzas Armadas uno había noticias, a veces en los programas del corazón, ¿cómo se llama? Ve noticias de una persona en una jerarquía no se puede casar con la persona en otra jerarquía. Loreto, una frase que me tengo que ir a la pausa. ¿Se ven ese tipo de cosas? Uno entiende la familia militar, esto es ascendían. un proceso y la responsabilidad del mando creo que aquí funcionó y es un ejemplo para todos. Bien, vamos a la pausa, ya regresamos.
Bien, comenzamos ya a despedir este capítulo de Estado Nacional. Panelistas se portaron muy bien hoy día, muchas gracias. Temas muy interesantes. Algunos mejores que otros, pero bueno. Sigue atrasado con el tema estomacal, pero bueno. No es necesario aclarar eso. Eso no era necesario. Además, oye, es irritante que las empresas se tomen las calles de Santiago, hombre. Los deportistas. Muchas las gracias empresas. a ustedes, por supuesto, Hacen correr siempre a por otro. acompañarnos y por comentar con el hashtag #Nacional. Nos reencontramos el próximo domingo. Que estén muy bien. Están corriendo obligados.